Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Hoy os traemos un nuevo episodio de Leyendo Comentarios What the Fuck parte 4. Ya sabemos que, bueno, hemos dejado un poco de lado los leyendo comentarios, pero hemos querido recopilar porque, bueno, a lo largo de estos meses os habéis dejado muchos comentarios y veo que gusta, ¿no? Leyendo comentarios WTF, así que bueno, hemos hablado Julen y yo de hacer una más porque tenemos unos cuantos comentarios, además muy diversos, que podemos leer, contestar, reaccionar, ¿no? Y a ver qué os parece. También queremos decir que ya sabemos que este formato está mucho mejor en vivo, en directo, pero bueno, poco a poco, camaradas, que aún no controlamos mucho los programas digitales, pero bueno, prometemos que para el siguiente año iremos mejorando todos estos formatos, también con las aportaciones que ha hecho la gente y demás. Y bueno, prometemos que sí, que para el siguiente año seguro, ya sea o por Twitch o por YouTube o lo que fuera, haremos en directo. Para que, bueno, todo esto reaccionando sean más interactivos, ¿no? Así que, bueno, no sé, Julen, si tú quieres decir algo antes de que empecemos. No, bueno, simplemente agradecer a todos los que dejáis los comentarios, tanto para los que escribís para bien como para los que escribís para mal, porque, vamos, a nosotros nos da un contenido, la verdad, que bastante fácil de hacer, muy agradable para nosotros, es muy cómodo y sin más, que con lo que sea podéis seguir comentando, que nosotros lo agradecemos mucho, así que cuando quieras empezamos ya. Sí, o sea, la verdad que bueno, esta vez hemos intentado recopilar comentarios de todo tipo, ¿no? Hay comentarios anticomunistas, pero también hay, bueno, ciertas dudas y críticas por parte de gente que sabemos que es comunista. Bueno, una de las cosas que sí queremos decir es que, como siempre, mantenemos el anonimato de las personas, o sea, no queremos ridiculizar ni reírnos de nadie, sino tapamos a la persona con un tachón o lo que sea para que, bueno, se mantenga anonimato, ¿vale? Entonces, bueno, Julen, si te parece, leo el primer comentario yo. Sí, sí, perfecto. Vale, venga, pues vamos. A ver, así dice el primer comentario. A ver si desmontas esta mentira, que solo te gusta defender genocidas, la masacre de Katyn. Y no me digas que no fueron los soviéticos, porque se encontraron 12 diarios de esos soldados polacos asesinados, donde la última vez que habían escrito en los diarios era en abril de 1940. Por lo que habían muerto ahí, y ya no escribieron más, porque fueron los soviéticos. Desmonta eso. A ver, mentira anticomunista. Te he dejado por los suelos, comunista. Ja, 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 ja. Bueno, si me dejas, voy a hacer mi pequeño speech, ¿vale? para este comentario, porque ya digo, creo que alguno que otro les habrá dado cuenta, ¿no? Pero esta persona, bueno, se ha enfocado un poco en este tema, la masacre de Katyn, y bueno, para que se le comente y se le haga un poquito de caso, pues ha creado hasta 12 cuentas. Yo he contado 12 cuentas, ¿vale? Y bueno, lo que ignora este usuario, o usuarios, ¿no? Porque se ha creado hasta 12 cuentas, es que ya hay un vídeo dedicado a la masacre de Katyn en el canal, incluso dedico un capítulo entero en mi libro. O sea, no es como, oh, te he dejado por los suelos, no, es que ya este tema ya está tratado. Pero bueno, ya lo dije que íbamos a tratarlo en un leyendo comentarios WTF, y bueno, no vamos a faltar nuestra palabra, sino que lo vamos a hacer. Así que bueno, a ver, me lo he preparado bastante, Julen, y si me dejas, voy a dar Por supuesto, ¿no? A ver, primero, aquí incurre una falsa asociación. O sea, que se deje de escribir en un diario no significa que una persona haya muerto. O sea, yo también escribía un diario hace tiempo, literalmente me aburrí y dejé de escribirlo. No sé si eso significa que estoy muerto, pues no sé, es algo bastante paradójico, ¿no? Además, tampoco prueba nada que fueron los soviéticos. O sea, aportar como prueba simplemente los diarios no aporta que fueron los soviéticos. ¿Bien? Otra de las cosas, porque esta gente ignora muchísimas cosas, y unos comentarios que leí era que había leído en algún foro, no sé qué. Bueno, si los foros son como fuentes para estos anticomunistas, no quiero ni saber, ¿no? La calidad de los argumentos. Ignoramos las páginas arrancadas de ciertos diarios que se han encontrado. Claro, porque
se encuentren los diarios con páginas arrancadas, que eso significa que las fechas iban más para adelante, yo las arranco y las dejo en la fecha que a mí me interesa, pues claro, ¿ves? Es que no escribieron más porque los mataron en esa fecha, ¿ya? ¿Y las páginas arrancadas qué? ¿Qué pasa con eso, no? Eso lo ignoramos, claro, cómo no. Otra de las cosas, ¿creéis de verdad que los soviéticos serían tan tontos de fusilar a unas personas y luego echar con ello los documentos que prueban que realmente fallecieron en esa fecha? O sea, ¿creéis de verdad que eran tan estúpidos? O sea, no sé, yo no trato a los fascistas como idiotas o al liberal como idiota. O sea, simplemente discrepo ideológicamente de él, pero no lo trato como si fuera un idiota, ¿vale? Y creo que los anticomunistas deberían hacer lo mismo, tener un poco tener un poco en consideración a los comunistas y no tratarlos de estúpidos o de idiotas, ¿no? Porque es bastante estúpido que se hubiera hecho una ejecución en masa y luego además a la fosa común o en alrededores se hubieran esparcido diarios que prueban la culpabilidad soviética, que es absurdo, ¿vale? Es absurdo. También omitimos los documentos que también salieron a la luz y que los escondieron los nazis, que probaban que esas personas seguían vivas en 1941. Claro, todo eso lo dejamos de lado, ¿no? Y bueno, yo os recomiendo que veáis el vídeo o que incluso compréis mi libro para leer acerca de esto, pero hoy quiero aportar otras pruebas, ¿de acuerdo? Y estas son las siguientes pruebas que he recopilado. Por ejemplo, desde finales de 1939 hasta 1943, en Ucrania, en Bielorrusia y en Rusia Occidental, operaban 66 estaciones de inteligencia alemana en territorio soviético y en total 1.569 agentes alemanes, ¿vale? De 1939 a 43. ¿Qué significa esto? Que si Katyn, la masacre de Katyn lo hicieron los soviéticos en 1940, estas personas, estos espías, estos infiltrados estaban ahí. ¿No creéis realmente que si se hubiera producido, hubieran informado a las autoridades? Hubieran dicho, que los soviéticos han hecho esto, venga, difundirlo, darlo a la opinión pública para pintar a los soviéticos como unos verdaderos asesinos y como unos que pegan tiros en la nuca. O sea, es que lo hubieran hecho. Es que no, mirar que cuando hicieron el gran descubrimiento de no sé cuántos cuerpos, joder, rápidamente Goebbels sacó las noticias. Si realmente se hubiera ocurrido y estando todas estas personas y espías infiltrados ahí, ¿no creéis realmente que hubieran dicho a la comunidad internacional lo que hubiera pasado? ¿Por qué esconderlo? ¿Por qué esconderlo hasta 1943? ¿Por qué? Hubieran sido los soviéticos, claro, ¿eh? Otro hecho es que, por ejemplo, los polacos también tenían a sus propios agentes metidos en la URSS más occidental. Concretamente en la región de Smolensk, que había muchísimos espías polacos. ¿Creéis de verdad que los polacos, los servicios de inteligencia polacos que se llamaban Placówka, no sé si lo he dicho bien, pero ¿creéis de verdad que hubieran pasado por alto este crimen? ¿De verdad? O sea, no, han matado a 22.000 polacos. Bueno, cállatelo, que no vamos a decir a las autoridades, ¿no? O sea, a ver, por favor. Pues por supuesto que los hubieran dicho a las autoridades y además hubiera servido para intentar quebrar a la URSS junto con el resto de los países democrático-burgueses que se enfrentaban con la Alemania nazi. Hubiera servido para eso. Es más, en el 43 Goebbels lo sacó a la luz para eso, para enfrentar a Reino Unido, a Estados Unidos, a Francia con la URSS y quebrar esa alianza. Eran los últimos cartuchos de Goebbels. Otro hecho, por ejemplo, es que en 1941, en Londres, la URSS y Polonia firman un pacto de asistencia militar mutua. Y la única condición que le pone Polonia a la URSS es que vaya liberando paulatinamente, es decir, poco a poco, los prisioneros de guerra que habían hecho durante los primeros meses de 1941, en la mal llamada invasión soviética a Polonia, ¿no? O sea, ¿no creéis realmente que si la inteligencia polaca estaba en los alrededores de Smolensk, que ahí está Katyn, ahí está el bosque de Katyn, los alrededores de Smolensk, y en el momento que van a firmar una alianza, la URSS y Polonia, ¿no creéis realmente que los polacos les hubieran puesto la exigencia de que se disculparan públicamente, de que admitieran lo que habían hecho? O sea, van a pasar por alto en pro de una alianza con la URSS, cuando la Polonia, si por algo se ha caracterizado antes de ser una república popular, es por su rusofobia. O sea, ¿no creéis realmente? ¿O no creéis que no hubieran exigido explicaciones a los soviéticos? Es que son cosas que no
que no las entiendo realmente. O sea, van a firmar porque sí, los polacos con los soviéticos, cuando ya tienen aliados que pueden ser los británicos o los estadounidenses. Van a firmar así porque sí. Les hubieran puesto unas condiciones bien claras como se los puso, que era liberar a los prisioneros polacos. Porque sabía que estaban vivos en 1941. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luego, es cierto que, por ejemplo, muchos de los prisioneros de guerra polacos fueron utilizados en trabajos forzosos para construir carreteras y demás. Eso no es ningún secreto, ¿vale? Eso se sabe y fue admitido incluso por los soviéticos, ¿vale? Y trabajaron en la zona occidental de la URSS, es decir, en Smolensk y demás. Que, repito, cerca de Smolensk que están los bosques de Katyn. Bien. En los documentos de inteligencia nazi, que es Abwehr, o bueno, no, en alemán es un poco justo, dijo en 1941, según los archivos especificados en la inteligencia nazi, es que de 16.000 a 20.000 prisioneros de guerra polacos estaban trabajando para los soviéticos. Es decir, prácticamente el número de los muertos en Katyn. En 1941, y Katyn ocurre en 1940. Que han revivido. O sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, los propios nazis lo admiten, que en 1941 siguen vivos. O sea, por favor. O sea, luego además es cierto que cuando se da la invasión Barbarroja, Operación Barbarroja, perdón, por parte de los nazis, los nazis van para arriba y toman Smolensk, por ejemplo, y cuando toman Smolensk y el resto de campos de prisioneros de guerra que había por ahí, los soviéticos se largan y a muchos los dejan con el culo al aire, muchos polacos y son detenidos y son aprisionados por los nazis. Bien, y esto está constatado en los archivos de guerra de Alemania, incluso los testimonios de la zona de los habitantes lo corroboran. Así que para 1941 los prisioneros de guerra polacos ya no son de la Unión Soviética, sino que son de la Alemania nazi. Importante. ¿Por qué? Los que no compran el relato oficial acerca de Katyn aseguran que fueron asesinados en septiembre del 41. Las fechas encajan. Bien. También existen archivos históricos que demuestran que entre agosto y diciembre, ¿de acuerdo? Los nazis mandan a un grupo que le llaman grupo de barrido, grupo de limpieza, que se llama el Einsatzgruppen, ¿vale? Que es un grupo de limpieza literalmente para matar comunistas, judíos, minorías étnicas y demás, y los mandan a Smolensk en esas fechas. Vaya, qué casualidad también, ¿eh? Ya empiezan a encajar demasiadas cosas. Luego, en 1944, los soviéticos crean la Comisión Burdenko, ¿vale? Que Burdenko era uno de los pioneros de neurocirugía en la URSS y las autoridades soviéticas le mandan a él para que haga una comisión, ¿no? Una investigación acerca de lo que ha pasado en Katyn, porque en el 43 sacaron a la luz Goebbels y demás que habían sido los soviéticos. Pues, claro, para el 44 ya han recuperado Smolensk y bueno, para que vean qué ha pasado, ¿no? Y yo os invito a leer la Comisión Burdenko porque demuestra que para el 41 la mayoría de los prisioneros de guerra de polacos están vivos. Por ejemplo, los depósitos que depositan, por ejemplo, relojes en los prisioneros de guerra a cambio de ciertos rublos. Hay cartas que mandan muchos a sus familiares, a Varsovia, Cracovia, etc. Y claro, eso demuestra que para el 41 siguen vivos y Katyn fue en el 40. O sea, luego, claro, dirá, sí, pero te estás basando en fuentes soviéticas. Bien, en 1945 los profesores Jan Olbrich y Singlevich realizaron otra investigación. Y de la suma de todas estas investigaciones sale un informe que es entregado al tribunal de Nuremberg, el famoso tribunal en el que se enjuicia a muchos nazis por crímenes de guerra, ¿no? Este tribunal, ojo, que no era un tribunal comunista, era un tribunal supuestamente de derechos humanos y demás, ¿no? Llega a las siguientes conclusiones y les voy a leer tal cual. 1. Los prisioneros de guerra polacos fueron estacionados en campos de prisioneros en la URSS occidental, concretamente en Smolensk y alrededores. ¿Bien? Lo que he dicho antes. 2. Estos prisioneros trabajaron forzadamente para construir carreteras. También lo he dicho. 3. Cuando los nazis invadieron la URSS y llegaron a Smolensk, los polacos no fueron trasladados a otros territorios, sino que fueron capturados por los nazis. 4. Aquí es muy interesante porque dan nombres de comandantes que organizaron la matanza o masacre de Katyn. Los comandantes alemanes Arnés, Rex y teniente Hoth fueron los que coordinaron las ejecuciones masivas. Nombres, de tenientes y comandantes, ¿de acuerdo? 5.
Los nazis desenterraron los cuerpos en 1943, colocaron los documentos y pruebas con fechas que son de 1940 para culpar a los soviéticos. El Tribunal de Nuremberg. Cuidado. Y conclusión final. En septiembre de 1941, los nazis llevaron a cabo asesinatos en masa de prisioneros polacos en el bosque de Katyn. Punto. Demoledor. El informe es demoledor. O sea, demoledor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esta gente luego es que se cree que son librepensadores porque han leído 4 chorradas en 5 foros o lo que sea. O sea, luego, otras pruebas. Lo que aportó el forense checo Franciszek Hayek, que fue llevado por las autoridades nazis a Katyn, ¿vale? Porque para entonces Checoslovaquia ya había sido invadida por los nazis y llevaron a este forense, ¿de acuerdo? Y trabajó para los nazis obligado. Y él admite lo siguiente: no tuve la oportunidad de expresar mi propio punto de vista y me vi obligado a firmar todo lo que me ofrecieron. Es decir, contra su voluntad, firmó pues todo lo que quisieron los nazis. Y lo dice. Si no lo hubiera hecho, mi avión nunca hubiera regresado. Porque sabía perfectamente que igual se hubiera sumado a las víctimas que estaban en Katyn. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en 1945 ya el hombre es libre, ya no tiene el miedo de que le ejecuten los nazis y empieza a decir las verdades. Que admite que en los alrededores de Katyn, por ejemplo, se encontraron documentos y diarios de polacos con escritos que van desde 1939 a 1941. Es decir, siguen vivos en el 41 y Katyn fue en el 40, no me voy a cansar de decirlo. Más, Elena Prudnikova y Iván Chigirin en su libro, te lo recomiendo, Katyn, una mentira que se ha convertido en historia, también aportan otras pruebas que dicen que fueron los nazis. Por ejemplo, los soviéticos prohibieron a los polacos y sobre todo a los oficiales polacos portar sus insignias, ¿vale? Que demostraran que era teniente, coronel o lo que fuera. Y en cambio, los que desenterraron en Katyn llevaban insignias. Es que eso es otra prueba demoledora. Y luego, porque esta misma persona que ha escrito este comentario también escribió distintos comentarios diciendo: no, es que Goebbels escribió en su diario que habían sido los soviéticos. Sí, y Goebbels también admite en 1943 que la propaganda que hicieron con Katyn era obra suya y solo obra suya, y que además que creó recelo entre los aliados para con la URSS, y que el gobierno polaco se había comido esa mentira. Es que lo admite Goebbels. Y además, es que la fuente de Goebbels, utilizar Goebbels, el diario de Goebbels, no, es que no es ninguna fuente, porque la gente que ha estudiado los diarios de Goebbels, ¿de acuerdo?, afirman que él era consciente de que su diario tendría un valor histórico muy importante. Y el diario en sí mismo era propagandístico. O sea, Goebbels era el maestro de la propaganda. ¿Y cómo no utilizar su propio diario como propaganda? El diario puede servir para conocerle, pero no como fuente histórica. Si no aporta ni fuente ni referencia bibliográfica, solamente reflexiones y ciertas cosas que él quiere decir. Pero ya está. Y bueno, y eso es todo lo que ha acaparado. No sé si tú quieres decir algo. Ya he hecho mi speech y contestación a esta persona que ya... Es que me parece absurdo primero lo de los diarios. Es que ya has dicho, páginas arrancadas, se encontraron más diarios y tal, lo de las insignias, las barridas conocidas que hacían. Es que me parece que solo con ir a las fuentes primarias ya es tener un poco de lógica, un poco de rigor histórico y decir, bien, voy a ir a las fuentes primarias. ¿Y qué pasa? Que se cae el discurso. Y es que, ¿quién hoy en día admite que la masacre de Katyn fue obra de los soviéticos? Solo el gobierno polaco y creo que nadie más, ¿no? Putin. Bueno, cómo no. O sea, me refiero, pero ni los juicios de Nuremberg, si ni ellos admitían, o sea, es decir, que es lo más directo. Es que es absurdo. ¿Qué vas a escribir de ahí para adelante? Es que me parece de verdad que no tiene rigor histórico. Y luego lo de tomar a Goebbels como verdad absoluta cuando, o sea, literalmente Goebbels ha sido de los mejores propagandistas de la historia. Es que de verdad me parece es una aberración y no sé, la cosa es que sí que veo que estos que hablan de la masacre de Katyn y tal nunca van al
Bueno, la única fuente primaria que utilizan puede ser la de Goebbels, lo demás lo dejan de lado. Entonces es como, joder, si le crees a un tío que dice que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, es que, por favor, pero bueno, es que me parece absurdo y creo que era necesario también responder porque creo que se le ha ido un poco la olla, se ha creado un montón de cuentas y aparte de que ya tiene vídeos, ¿no? Que primero mírate el vídeo y luego aporta algo que desmienta lo que se dice en el vídeo, no tirar al aire y ya está. Pero bueno. Claro, claro, y todos los argumentos que he dado ahora son nuevos. O sea, he intentado no repetir lo que digo en el vídeo, porque para eso ya digo, ver el vídeo ya está y saltamos así entre comentarios, ¿sabes? O sea, he intentado aportar lo que no digo. Una de estas pruebas sí los menciono en mi libro, pero no en el vídeo. Entonces, claro. Y es que efectivamente, esto demuestra realmente que la gente, sobre todo anticomunistas, no son para nada librepensadores. O sea, yo me he tenido que estar una semana contrastando fuentes, que por cierto, os pondré en la descripción del vídeo las fuentes a las que he acudido para que comprobéis por vosotros mismos si lo que estoy diciendo es mentira o es verdad. Pero pasa una semana estudiándolo, joder. O sea, para hacerlo, leerlo en 10 minutos prácticamente. Pero esta persona, lo he leído en un blog, te desmonto, no sé qué. Bueno, ya vale. Yo creo que a partir de ahora ya esa persona ha sido ya callada, ha sido desmontada, retratada. Yo creo, vamos, porque no sé si sigue, pues, no sé, le pondré siempre el link de este vídeo, para que se lo vea otra vez. Y con calma, porque vaya, no sé, ya canso un poquito. Va. Ya te digo. Así que pasamos al siguiente comentario y dejamos este ya atrás. Sí, vale. Ya creo que lo hemos matado ya. Sí, más le vale que, joder, que se informe un poco, pero bueno. Siguiente. Los comunistas le quitan a los trabajadores su dinero para ellos administrarlo, luego los dictadores comunistas están en la abundancia mientras los trabajadores están muertos de hambre. Por eso hoy en día los trabajadores votan a la ultraderecha, y yo uno de ellos. La ultraderecha va a ilegalizar a todos los partidos políticos y se acabará tanta tontería. Volveremos a los tiempos de Francisco Franco y por fin España resurgirá de sus cenizas, reconstruiremos el imperio español en Latinoamérica. También se acabará la democracia y se instaurarán gobiernos militares. Se va a reconstruir el imperio español a base del poder militar. A ver, me parece un comentario que, vamos, para enmarcarlo, me parece espectacular. Primero dice que los comunistas le quitamos el dinero a los trabajadores para después administrarlo, ¿no? Y que los dictadores comunistas están en la abundancia mientras los trabajadores muertos de hambre, no como en época de Francisco Franco, que Franco estaba pasando hambre junto con el pueblo español. Recomiendo que se vean los documentos, que yo que estoy haciendo el máster de Historia Contemporánea, de lo que hablaban los documentos del gobierno británico sobre el hambre que se pasaba en España, que en 1946 la ingesta calórica mínima tendría que ser de 2.000 y en 1946 no llegaba ni al... Bueno, tenían un déficit calórico de un 25%. O sea, en 1946. Franco obviamente también tenía hambre, ¿no? También como su pueblo, pues obviamente, ¿no? Y luego eso de que España resurgirá de sus cenizas, reconstruir el imperio español en Latinoamérica, vaya detalle, ¿no? Y vamos, es que querer justificar que votas a la ultraderecha porque los comunistas son dictadores y luego defender a Francisco Franco y decir que hay que establecer un poder militar, pero vamos, me parece de una persona con problemas mentales mínimo. O sea, no sé qué opinas tú, pero vamos. A ver, para mí, sinceramente, lo que ha descrito es la sociedad capitalista a la perfección. O sea, la perfección. O sea, que le quitan el dinero. O sea, primero te estará quitando el Estado capitalista mediante sus impuestos para mantener el mal llamado el Estado del Bienestar, ¿no? Que ya edité un vídeo a eso también. Y por otro lado, los patrones con la plusvalía, ¿no? Te estarán quitando. O sea, que el comunista te está quitando el dinero. Me gustaría a mí saber. O sea, igual tan atracado a punta de pistola y te han dicho, soy comunista, te quito la pasta. Igual se refiere a eso, no lo sé, la verdad. Luego, veamos, por ejemplo, no sé, a mí me gusta poner siempre de ejemplo las pertenencias que tenía Stalin tras su muerte, ¿no? Lo tengo aquí, o sea, un par de botas, 2 trajes militares y 900 rublos en el banco, o sea, pues, en abundancia total, pero total. Luego, que hubo corrupción en las repúblicas populares, incluso en la Unión Soviética,
no lo vamos a negar, para eso preguntan los polacos, Rumanía, la propia URSS, o sea, Brezhnev y demás, los famosos millonarios de Brezhnev, a ver de dónde salen los Abramovich y todos estos también, que son prácticamente vienen de la economía sombra o la economía paralela que se creó en la URSS, ¿no? A raíz de abandonar el marxismo-leninismo como la ideología imperante y abrazar el revisionismo tanto político, ideológico y económico incluso, ¿no? Pero una de las cosas, la corrupción en el socialismo no es sistemática, en el capitalismo sí. En Estados Unidos está legalizado la corrupción. ¿Qué son los lobbies en Estados Unidos? Bueno, y no vayamos tan lejos, está hablando de España. ¿Por qué ha sido condenado el PP? De que me lo diga, no sé si algunos camaradas de los países hispanohablantes lo conocen, pero el PP aquí, bueno, el PSOE también, no se queda corto, han robado, además el Partido Popular fue condenado, o sea, no fue condenado como tal, fue a título lucrativo además, pues sí, pero fue condenado. Es más, Rajoy se tuvo que ir por eso, la moción de censura fue por eso. O sea, ¿qué estamos hablando? Luego, y a mí... No, que a mí me parece muy llamativo, vamos, que a los comunistas no se les deja pasar, vamos, ni de, yo qué sé, cuántos habitantes existirían en todo el bloque socialista de entre 1940 y 1990. Una burrada de millones. Y luego, que de ahí haya 10 que se están lucrando, digo, vale, está mal, hay que señalarlo y muy bien, una crítica constructiva, no pasa nada, nosotros mismos lo admitimos, ¿no? Que sí que hubo, no tanto los altos cargos, sino los cargos medios estos que se instauraron en vidas muy acomodadas y tal, eso, vamos, no podemos negarlo. Y altos cargos también, ¿eh? O sea, sí, bueno, alguno que otro luego sí, y yo hablaba más en época Stalin y tal, pero vamos, que luego estos de repente... en España, a Zapatero, el rey de Marruecos le regala un chalet, o sea, a Zapatero y el primer Felipe González. Vamos, le regalan chalets y no ven corrupción, o vamos, si la hay, dicen, bueno, pero es lo que hay, ¿no? Había una frase, no sé quién decía, la escuché en una canción, no me acuerdo ahora, que decía, yo ya sé que en España se roba, y a mí me podrán robar lo que quieran, pero un comunista jamás me robará. Y es como, bueno, claro. Sí, sí. A mí que me robe el profesional, pero un comunista no va a robar. Eso es de... Eso es. Ya sé cuál frase es. Mala praxis creo que es. No sé el grupo, pero bueno, de Álvaro Ojeda, o sea, de un YouTube que se hizo bastante conocido. Sí. Pero luego además, o sea, el comentario va más allá, o sea, pensar realmente que Vox va a ilegalizar partidos es que estar realmente, perdón por la expresión, es estar muy fumado. O sea, es estar realmente disociado de la realidad. Vox, ¿cómo va a prohibir partidos políticos? Es que no lo va a hacer, es que es lo mismo que pensar que Podemos va a traer el comunismo. O sea, es que va en la línea. O sea, tal cual. O sea, en la línea. Vox utiliza el franquismo como folclore. Como muchos otros grupos comunistas utilizan la Unión Soviética como folclore. Punto. A ver si nos enteramos un poquito. Y además, porque saben que todavía en España existe un nicho bastante importante nacional-catolicista, no fascista, nacional-catolicista, y bueno, inciden ahí, porque han visto ahí que es un nicho de mercado. Y ya está. Bueno, ellos sabrán lo que hacen. Pero a ver, ahí pensar realmente, no sé, que van a ilegalizar partidos y demás, vaya hostias vais a dar con ellos. Además, que Vox que defiende la descentralización por el amor de Dios. O sea algo totalmente... No sé, es que seguramente, estoy seguro que ni siquiera has leído el programa de Vox. Ni siquiera. No. Y luego vas a hablar de imperio español y luego decir acto seguido Latinoamérica, yo creo es un crimen eso, ¿eh? O sea, lo pudiera haber comprado si hubiera dicho Hispanoamérica, pero dices Imperio Español y luego Latinoamérica, es como, a mí me ha estallado un poco el cerebro. O sea, le falta un nervo. O sea, es el primer facha progre que he conocido en mi vida, o sea. Es un facha progre, o sea, Latinoamérica, si el término Latinoamérica lo inventaron los franceses. O sea, para desprestigiar el Imperio Español. O sea, y este Imperio Español y luego Latinoamérica. Bueno. Sí, además que, bueno, vamos a la ultraderecha más radical. ¿Qué quiere? Por ejemplo, la última, Meloni,
vamos, decían que sí, mira, es literalmente la siguiente, es el fascismo puro, no sé qué, y ahora ya está diciendo que no es fascista, que no se va a salir de la Unión Europea, que sí, no ha ilegalizado a nadie, vamos, la única noticia que he tenido yo últimamente de partidos ilegalizados es en Ucrania. Y de ahí, mira que hay ultraderecha en gobiernos y en Europa. Y vamos, últimamente yo no conozco ninguno ¿no? que se haya ilegalizado. Entonces, como, pues no sé en qué te basas, pero vamos. Habría que verlo de acuerdo que estarían los verdaderos fascistas, ¿no? Con la ultraderecha de hoy en día. Totalmente, totalmente. Sí, hay muchísimos fascistas que se avergüenzan de la ultraderecha porque los desprestigian, los ridiculizan, y yo sinceramente les entiendo. O sea, lo mismo pasa a los comunistas con Podemos y esta nueva izquierda. O sea, es que pasa totalmente lo mismo. Por ejemplo. ¿Pasamos al siguiente comentario? Sí, el próximo además es largo, ¿eh? Sí, vale. Voy a dar despacito para que la gente me entienda. Muy buenas. Voy a intentar explicarme. Creo que hay dos cuestiones importantes. El capitalismo es un sistema mundial que afecta a toda la clase obrera independientemente de su nacionalidad. Y por lo tanto, la lucha debe enfocarse de manera internacionalista. Eso es lo que Trotsky defendía basándose en las condiciones materiales de la Rusia soviética y la necesidad imperiosa de extender la revolución. De ahí se edificó la Internacional Comunista, que posteriormente Stalin disolvió. En un momento Trotsky no quería que no se edificara el socialismo en la URSS, pero señalaba, como dije antes, la necesidad de extender la lucha, y el tiempo le ha dado la razón. Edificando el socialismo en un solo país ha llevado a la disolución de la Unión Soviética, pasado un tiempo, por la presión capitalista e imperialista mundial. Vale. Como podéis ver, este comentario no es un comentario anticomunista per se, es un comentario trotskista, ¿vale? Y bueno, lo hemos querido recopilar porque, bueno, a ver, también está bien contestar pues, ciertas cuestiones acerca de los trotskistas y demás, así que bueno. Y más serias también. Sí, es bastante más seria, o sea, tiene más calidad como de comentario, o sea, eso hay que admitirlo, ¿vale? Y tener discrepancias ideológicas con otras variantes del comunismo, pues está bien, o sea, ¿vale? Tiene lugar a debate y se puede hablar y demás, y no vamos a estar en tonterías como el anterior comentario del Imperio Español y Latinoamérica y Franco. Así que bueno, a ver, vamos al grano. Claro que el sistema capitalista es un modo de producción internacional, y no solo internacional, me atrevo a decir que global. ¿Bien? Entonces, de ahí no se puede concluir que la lucha revolucionaria debe ser obligatoriamente internacional. Lo ideal sí es que sea internacional, pero obligatoriamente no. Hay que diferenciar lo ideal de lo material. ¿Bien? Entonces, esto no es que el capitalismo es algo internacional y que por ende la clase trabajadora es internacional, también un carácter internacional, no es ninguna sorpresa. Eso ya lo admitían Lenin, Stalin, y Marx y Engels, Mao y todos. Hoxha, incluso todos. Bien, pero Lenin explica que existe el desarrollo desigual del capitalismo. ¿Qué significa Es la clave. Que los países capitalistas no se desarrollan de la misma manera, sino todos los países estarían en el mismo estatus, en el mismo nivel. Es decir, no podemos comparar, por ejemplo, hoy España con Alemania. España también es un país imperialista, pero no podemos ponerlo en el mismo grado. Es, digamos, un escalón un poco más bajo, pero por encima, por ejemplo, los países de América del Sur, por ejemplo, ¿vale? Un escalón más arriba pero que ellos, pero un escalón más abajo que Alemania o Francia, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que se ve que hay un desarrollo desigual del capitalismo. Eso permite que haya eslabones débiles en la cadena imperialista. ¿Qué significa que haya eslabones débiles en cadena imperialista? Significa que ahí se puede incidir y ahí se puede tomar el poder. Es verdad que Marx y Engels tenían la fe, digámoslo así, de que la revolución se debería de dar en países industriales potentes como podrían ser Francia, Alemania, incluso Estados Unidos o Canadá. Y no pensaban tanto en Rusia. ¿Pero por qué? Porque ellos veían que el número de proletarios era bastante grande y era factible, y porque existía una industria y luego se podía socializar y demás. Claro, es lógico llegar a ese pensamiento, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Marx y Engels no tenían una bola de cristal. O sea, ellos miraban lo que tenían a su alrededor y decían, bueno, esto es lo lógico. Pero ¿qué ha demostrado la historia? La historia ha demostrado que no tiene por qué ser así. ¿Por qué?
Porque sí, en esos países igual hay un número mayor de proletarios, pero la burguesía es mucho más fuerte en esos países. En cambio, en países como Rusia, en 1917, bien, tal vez no habrá tantos proletarios, pero es que la burguesía es más débil. Yo muchas veces digo, o sea, si en un país hoy debería empezar la revolución proletaria, India tiene muchas papeletas. India tiene muchas papeletas. ¿Por qué? Porque es un eslabón débil del imperialismo. No sé si ni siquiera podría considerar a India imperialista. No me son suficientes los datos económicos de India, pero sí está claro que India, esa burguesía india, sí, los más ricos de Asia, hay 2 personas que son indias, ¿vale? Están ahí. Pero per se, la burguesía india no es fuerte. Bien. Y en cambio, tampoco hay un tanto número de proletarios. Entonces, bueno, es un símil con la Rusia de 1917, y yo creo que se podría dar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que claro que lo ideal es que haya una revolución en el mundo y demás, pero eso solamente se puede llegar a dar en un contexto de guerra mundial, por ejemplo, que es lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial. Se da la Guerra Mundial, se agudiza enormemente la lucha de clases y se da una revolución en Rusia, ha sucedido en Alemania, en Hungría, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los proletarios de cada país no pueden controlar lo que ocurre en el otro país y ni siquiera lo que no pueden hacer es mandar a sus propios soldados a otro país a morir, cuando primero lo que tienes que hacer es tomar el poder en tu país y consolidar la revolución. Si el propio Trotsky hizo eso participando en la guerra civil. O sea, además, esta gente parece que esconde de dónde viene la teoría de la revolución permanente, porque cuando hablan de revolución permanente, yo se me pregunto, ¿cuál de ellas? ¿La de 1905 o la de 1924-25? Pues son diferentes, ¿eh? Son diferentes. Porque la primera revolución permanente que escribe Trotsky lo escribe en 1905 y es gracias a la ayuda del social revolucionario, ni siquiera ni menchevique ni bolchevique, social revolucionario, Parvus, con el que convivió antes de la revolución de 1905. Esto lo desechamos, ¿no? Y luego, claro, que el triunfo del comunismo en el mundo debe de pasar obligatoriamente por una revolución socialista en la mayoría, no, es que me atrevo a decir que en todos los países del mundo. Pero es que esto no es ninguna sorpresa. Stalin lo admite en la historia del partido bolchevique, es esto. Lo admite, porque sabe perfectamente que la URSS no puede edificarse completamente el socialismo si no le quitan el cerco imperialista. Y para que le quiten el cerco imperialista que había tenido, necesita que el resto de los países también sean socialistas. El triunfo definitivo, bien, tiene que darse en el mundo. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Pero la cuestión se basa en qué hacer en un país con un capitalismo de segundo nivel o capitalismo atrasado en el que triunfa la revolución. ¿Qué hacen esa gente? Mientras tanto, pues ¿qué respondía? Bueno, en última instancia tenemos que esperar que los proletarios de los países capitalistas avanzados vengan en nuestra ayuda. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Quedamos con los brazos cruzados? ¿Qué hacemos? Claro, ahí hay un vacío bastante grande en Trotsky, ¿entiendes? Yo he leído La Revolución Permanente de Trotsky, es más, en mi tercer libro dedico un capítulo entero al trotskismo y a esta cuestión. Luego también lo que hay que entender es que los estados-nación, por ejemplo, todavía tienen su importancia, responden a una historicidad concreta, tal y como surgieron por unificar un mercado nacional, desaparecerán. Estoy de acuerdo con eso. Y se ve que desaparecerán porque cada vez se van creando entidades supranacionales, ya sea Unión Europea, aunque sea unidad económica más que política, pero es el paso lógico, ¿no? El borrar fronteras en aras de un mercado mundial, el neoliberalismo y demás. Que los estados-nación todavía les toca mucho por seguir adelante, ¿eh? Entonces, claro, lo que un proletario tiene que hacer es tomar el poder en su país. Y luego con la propaganda, incluso con ayuda militar, si se pudiera, aunque yo no estoy muy de acuerdo, pero se podría ayudar a terceros países. Pero hay que recordar que la revolución la hacen los pueblos. No que venga un país salvador, un estado guía, un estado padre que te haga la revolución. No, tienen que ser los propios los que tienen que hacer la revolución. Y lo importante es que uno no puede controlar lo que pasa en terceros países. No puede. Tú sí puedes controlar lo que pasa en tu país y tomas el poder, pero no lo que pasa en Alemania ni lo que pasa en Hungría. Y además, no deberían inmiscuirse en los asuntos de sus países. Y ya para terminar mi contestación, Stalin no es quien disuelve la Comintern.
¿vale? O sea, tengo un vídeo dedicado a esa cuestión. Lo dice el comité ejecutivo de la Comintern. Y está la firma, y ni siquiera está la firma de Stalin ahí. Así que bueno, no sé. A mí, la verdad que, además, hoy en día, por ejemplo, en redes sociales, más que nada, como siempre, en Twitter y tal, estoy leyendo un montón esta teoría, ¿no? De que como el capitalismo es internacional, hay que derrocarlo de manera internacional, la burguesía se organiza de manera internacional y la clase obrera también lo tiene que hacer y tal y cual. Pero, ¿y la contradicción interimperialista entre estados? O sea, eso lo dejamos de lado, las contradicciones en el interior de la burguesía que, vamos, se alían unos con otros para desbancar a otros, eso se da. Y pasar eso por alto, ya primero en el tema de la burguesía se organiza internacionalmente. El capitalismo sí, la burguesía tiene aliados momentáneos y tal, pero siempre cada burgués va a defender sus intereses, obviamente, no. Si sus intereses convergen con los de tal estado o cual estado, pues obviamente se aliarán y si no, pues no. Y vamos, me parece que obviar algo así es un fallo garrafal para esta gente. Y luego dice, ¿no?, que Trotsky tenía razón porque y bueno, que el tiempo le dio la razón a Trotsky porque la lucha necesitaba extenderse. Es que si el tiempo le hubiese dado la razón a Trotsky, la lucha se hubiese extendido porque intentos hubo desde Italia, Hungría, los has comentado tú antes, Alemania y tal. Y si no fueron exitosas objetivamente. ¿Por qué? Porque, vamos, no funcionó y ya está. Y es la lectura realista que hay que hacer, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando ves que de repente tú has tomado el poder en tu propio estado, ¿no? Como puede ser en la Unión Soviética, que esa época era básicamente Rusia, y tú llegas a tomar un estado y dices, vale, ¿qué voy a hacer ahora? Que la burguesía, aun cuando llegues tú al poder, va a tener un montón de poder, objetivamente va a tener más poder que tú, más influencia y tal. ¿Qué vas a hacer? ¿Irte, dejar a tu estado proletario solo porque ya tienes el poder, te vas a otro país y en tu país no va a pasar nada? ¿O es que es absurdo? Y yo cada vez me gusta menos eso de inmiscuirme en temas de otros estados y tal, porque no sé, creo que tampoco ha salido muy bien la mayoría de veces y muchas veces da más problemas que otra cosa, vamos. Sí, o sea, además, a ver, yo puedo entender que digan que la burguesía se organiza de manera internacional. Sí, a ver, es que en el fondo es cierto, o sea, sí se organiza de manera Sí, internacional. claro. Los foros que hacen y demás, y sobre todo la burguesía financiera, sí se organiza de manera internacional, eso es cierto. Y para el triunfo definitivo y para la consolidación del comunismo, claro que se necesita internacionalmente. Si eso lo admite Stalin también. Y ojo, el máximo ideólogo del socialismo en un país no es Stalin, es Bukharin, ¿vale? Que a veces se confunde muchas veces la gente. Pero, ¿y qué? O sea, sí, se organiza de manera internacional, de acuerdo, pero ellos, con su capital, muchas veces que es que tienen inversiones aquí y allá y tienen contactos internacionalmente, ¿vale? El proletario no lo tiene porque choca una frontera normalmente. Me dirán, pues quita la frontera. A ver, seamos materialistas, ¿de acuerdo? O sea, lo que me refiero con esto es que la clase trabajadora primeramente tiene que organizarse de puertas para dentro de un Estado. ¿Bien? Y eso no es nacionalismo. Eso es primeramente partir desde la correlación de fuerzas que tienes dentro del país. Tú no puedes irte ni siquiera a otro país sin primero triunfar y acabar no con la burguesía, bueno, la burguesía no lo vas a acabar hasta la extinción de la clase, eso también se necesita un comunismo global, pero derrotarla, digámoslo así, ¿no? Pero tienes que hacer eso. Y luego tú puedes hacer toda la propaganda, crear las internacionales que tengas que hacer y demás para ayudar al resto de los países. Claro que sí, pero hay que tener en cuenta que erigirse como la clase dominante, bien, como la clase nacional, como bien decía Marx y Engels, más no en términos burgueses, es cuestión de cada proletario, ¿vale? De cada clase trabajadora, que sí, que la clase trabajadora es internacional, que estoy de acuerdo con eso, bien, pero la cuestión es, ¿qué es lo que vas a tomar? ¿Cómo controlas
lucha que puede darse en distintos países. Es que ese es el problema, de que siendo realista y poniéndonos en guerra civil revolucionaria, esta gente no sabría responder cómo hacerlo. No sabría. Primero, idioma, luego, correlación de fuerzas, distintos intereses. Siempre queda ese pozo, digamos así, nacionalista en muchos trabajadores también. Muy difícil. O sea, si ya es difícil tomar el poder en un país, hay dos países. Otra cosa es que de manera simultánea, por el caos de una guerra mundial, bueno, y se triunfe en varios países, ojalá, bienvenidos, si no lo rechazamos. Sí. No lo rechazamos, ojalá. Pero, a ver, llevar con esa teoría como punta de lanza me parece muy peligroso, la verdad. Y ya para terminar este comentario, lo último que decía era, edificando el socialismo en un país ha llevado a la disolución de la Unión Soviética. No, la disolución de la Unión Soviética lo llevó el revisionismo, el abandonar el marxismo-leninismo, el darle una y otra vez, bueno, mentir constantemente con una línea ideológica revisionista. Bueno. Poner tesis como la coexistencia pacífica con el imperialismo, la desestalinización, abandonar la línea política, empezar con la descentralización de empresas, quitar la planificación económica de carácter imperativa por la carácter orientativa, liberalizar a lo loco. Eso es lo que se carga la URSS, y no tanto el socialismo en un país. O sea, no sé. Hay que ser un poco... ser empírico sobre todo. Sí, ¿qué vas a hacer si no, no? Es que, vale, llegas al poder y ahora ¿qué vas a estar? 30 años en revolución constante y que la gente vaya a luchar contigo 30 años tras una bayoneta, gente de a pie. No es real para nada. Y a otros países, además. Por eso. Bueno, vamos con el cuarto. Afirmar que Gorbachov y compañía era trotskista es una vergüenza y una muestra de mal carácter, ya que habían nacido en el seno de la propia sopa stalinista. Y como sabemos, Stalin asesinó a todos los trotskistas en la Unión Soviética. Por otra parte, los mismos stalinistas condenaron a Stalin en los años 50 por crímenes políticos. El vídeo es una repetición de fake news. Vale, no sé la verdad por qué vídeo lo dice, pero me extraña lo de que nos achaque que hayamos dicho que Gorbachov era trotskista. Podríamos haber dicho que Gorbachov junto con algún trotskista y tal, pero decir a Gorbachov trotskista no creo que lo haya sacado en ninguno de nuestros vídeos, vamos. Luego, lo de la sopa stalinista, ¿no? Que Gorbachov se creó en la sopa stalinista. Es decir, como que todos los que se crearon bueno, todos los que nacieron en la década de los 30 y estuvieron en el Partido Comunista, ¿no? Ya eran stalinistas por sí, eran marxistas-leninistas y apoyaban a Stalin. Claro, porque luego, ¿no? Por ejemplo, Khrushchev, que es el mayor traidor de la Unión Soviética, el primero que se desenmascara, ¿no? Él dice, ¿no?, que los propios stalinistas condenaron a Stalin en los años 50, se referirá al 20 Congreso del 56. Considerar a alguien stalinista cuando literalmente miente sobre Stalin, si me dices que lo critica, puedo decir, vale, es primero el término stalinismo, como siempre decimos, ¿no? Para nosotros no existe, es el marxismo-leninismo, solo que lo llevó a cabo pues en época de Stalin. Pero bueno, seguimos. Que condenaron en los años 50 por crímenes políticos, dice. Mintieron descaradamente contra Stalin. Nosotros criticamos a Stalin también y lo apoyamos, pero ¿qué críticas hacemos? Críticas legítimas, críticas basadas en la realidad y constructivas. Es decir, esto se hizo mal, se pudo haber hecho mejor, así, o el contexto político le obligó a hacer tal o cual. Bien. Pero vamos, considerar el 20 Congreso un congreso que se hizo a puertas cerradas, a espaldas de la gente y que luego llevó tantas rupturas, vamos a considerar a esos stalinistas porque se crearon con Stalin, ¿no? Me parece absurdo. Y luego podrá sacar, ¿no?, textos del propio Khrushchev, ¿no?, hablando maravillas de Stalin y haciendo culto a la personalidad, ¿no? Pero claro, si no nos atendemos a que todo está en un desarrollo constante y que luego si le traicionas, da igual que le des 80.000 besos, que si luego le traicionas no puedes considerarte stalinista, por Dios.
Y luego la vídeo es una repetición de fake news. Pues bueno, tienes la bibliografía en todos y cada uno de nuestros vídeos. Entonces, si es fake news, vete a la bibliografía y dinos por qué. Nosotros encantados de admitir fallos. De hecho, en muchos vídeos hemos solido añadir correcciones o lo que sea sin ningún problema, pero vamos. Es que es un caos este tipo de comentarios. Y además, a ver, primero, vamos a dejarlo claro. Gorbachov fue un traidor y un revisionista que estaba más cerca en las ideas de la socialdemocracia que incluso el trotskismo, ¿vale? Creo que este comentario está en el vídeo de Gorbachov mintió, que dice un día después de que muriera Gorbachov. Y dije literalmente, bueno, si no os invito a ver el vídeo, que los trotskistas hablaron bien de Gorbachov. Es lo que dije. De ahí, si sacas la conclusión que he dicho que Gorbachov era trotskista, pues bravo, campeón. Y bueno, y he recopilado muchas cosas, también le he dado un par de repasos, ¿no? O sea, pues yo concretamente lo que voy a decir es que trotskistas, sobre todo en la Cuarta Internacional y sobre todo Ernst Mandel, hablaron bien de Gorbachov, ¿vale? Y es que lo voy a decir, o sea, a ver, aquí tengo las frases. También las adjuntaré la fuente de lo que he sacado en la descripción del vídeo. Identificaron la perestroika, la glasnost y sobre todo, y no solo eso con Gorbachov, pero también las acciones de Boris Yeltsin, ¿vale? Que tela, que era un neoliberal y un auténtico mercenario al servicio de Estados Unidos, como parte de un movimiento antiburocrático, ¿no? Siempre la teoría trotskista de las masas contra la burocracia y demás, ¿no? Cuando luego no definen qué es burocracia o no ni siquiera se enteran de que Stalin intentó hacer una reforma democrática, ¿no? Para quitar esa burocracia. Pero bueno, dejo al lado un momento. Y si no me creéis, voy a citar al propio Mandel dos citas y saqué vosotros buenas conclusiones. Primera cita. El sentido principal de todas las luchas políticas actuales no gira alrededor de la restauración del capitalismo, sino que se trata de avanzar hacia la revolución política antiburocrática. Es decir, salvaguardar el total de las libertades democráticas que las masas conquistaron durante la glasnost. La lucha principal no se sitúa entre las fuerzas procapitalistas y las fuerzas anticapitalistas, sino que es la oposición de la burocracia contra el pueblo. Y siguiente frase, y esta es demoledora. Mandel, el mismo. Ahora pueden ver todos los comunistas del mundo quiénes son los verdaderos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Trotsky, los trotskistas, Gorbachov y los seguidores de Gorbachov se encuentran en el campo de la revolución. Stalin y los stalinistas están en el campo de la contrarrevolución. No somos nosotros quienes identifican a Gorbachov como trotskista, son los trotskistas quienes identifican a Gorbachov como trotskista. ¿Pero qué me estáis hablando? ¿Por qué? Como compañeros, sí, sí. O sea, está diciendo literalmente que Gorbachov se encuentra en el campo de la revolución. Pero, ¿qué se toma esta gente? O sea, de verdad. Es que no sé. O sea. Y al final la historia lo ha demostrado, ¿no? También. Efectivamente, se ha demostrado que Ernst Mandel era un auténtico mentiroso. O sea, al menos en los años 80. Hay otros escritos que son bastante interesantes acerca de economía de Ernst Mandel, pero esto. O sea, intentar todo lo que vaya en contra de la antiburocracia y demás, que existía burocracia en los años 80 en la URSS, por supuesto, pero de ahí a justificar un movimiento y unas medidas que estaban destinadas a cargarse la URSS, amigo mío, hay un hecho ahí, ¿no? O sea, y Gorbachov no se formó ideológicamente en la URSS de Stalin. Si Gorbachov en el 20 Congreso del PQS tiene 25 años y está en las juventudes todavía. O sea, a ver, hacer cálculos, mirad la fecha que nació Gorbachov, 31, 1957, y hacéis la resta, a ver cuántos salen. A ver, o sea, sino que Gorbachov se formó al calor de la desestalinización. O sea, de modo que Gorbachov es hijo de la desestalinización o del deshielo khrushcheviano, no del, como dice él, del seno de la propia sopa stalinista. Tú sí que eres un fake news, o sea, tú eres un fake news, repites fake news. Esto es la realidad. Esta es la verdadera realidad. O sea, Gorbachov se forma cuando se da el deshielo khrushcheviano. Gorbachov es de las juventudes que ya empiezan a literalmente abandonar el marxismo-leninismo y apoyar la eficiencia de la economía, la descentralización de la economía, la autogestión empresarial, economía de mercado y
Es de esos. Gorbachev es de esos jóvenes. No de los jóvenes estalinistas. Que me digas Brezhnev, bueno, pero Gorbachev, Yakovlev, Svenensade, o bueno, como se llama ese señor, todos esos son hijos de la desestalinización. Por favor, y bueno, ya te digo, no es que nosotros digamos que fuera trotskistas, quiero decir los trotskistas que Gorbachev era trotskista. O sea, y luego también que me he saltado esa parte, la de, y como sabemos, Stalin asesinó a todos los trotskistas en la URSS. Todos. Por eso leyó Khrushchev el 20 Congreso, ¿no? Es su informe secreto. Es que, en fin. Claro que. Y bueno, y todos los demás que estaban ahí también, o sea, todos los demás que luego siguieron con Khrushchev, o sea, también esos es absurdo. Ya el redundar siempre, normalmente en estos casos te lleva a mal, pues decir que asesinó a todos los trotskistas, porque claro, luego para él seguramente todos los que fueron purgados, ¿no? En las Yezhovchina y tal y cual, serían trotskistas, ¿no? Para él Bukharin también era trotskista y Zinoviev también, y vamos, o sea, es que a ver, y luego dices que Gorbachev no, es absurdo. Es que eso es que es una cosa, además luego dicen, no, es que eso es fake news, es que me encantan los mecanismos de defensa que puede llegar a tener el ser humano, ¿no? O sea, el método de la proyección, ¿no? Proyecto en ti mis defectos propios, ¿no? Y dices, tú sí que eres un fake news, tío. O sea, pero además de cabeza a los pies. ¿Vale? Pues vamos a este comentario. Así lo hacemos un poco ameno. Sí, eso es. A ver, dice así. El comunismo y el Estado es lo mismo. Un Estado comunista sigue los principios del comunismo. Nada de oposiciones ni partidos. La dictadura del proletariado. Eso no tiene debate o no tenía que tenerlo. Los verdaderos comunistas abogamos por un Estado sin clases, sin capitalismo, sin clero y con un ejército popular. Estado y comunismo es la misma cosa. Bueno, ya veis que esto no es tanto un comentario anticomunista, sino más bien, diría yo, tal vez un comentario más izquierdista, ¿no? Incluso ultrarrevolucionario, o así. Desde el propio comunismo. Sí, seguramente esa persona se considera comunista, ¿sí? Solamente que se ve que ciertos conceptos pues, no los maneja bien y bueno, vamos a echarle una mano. A ver, no, los comunistas no defendemos un Estado per se. Eso que quede claro, ¿vale? Ni siquiera nuestro objetivo es defender un Estado socialista. Nuestro objetivo es llegar a la sociedad sin clases. Y sin clases no hay Estado. Por ende, la última frase que pone Estado y comunismo es lo mismo, no. No son lo mismo. Es que no es lo mismo. No es lo mismo el Estado en su fase comunal que el Estado-nación que conocemos hoy. No es lo mismo. No es lo mismo. Y además, lo que demuestra esta persona es que no entiende realmente el significado de Estado y por qué surge este Estado. Porque ya está, por ejemplo, el libro de Engels, Origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, lo aclara muy bien. O en el libro el texto de, bueno, más que texto, es una conferencia ofrecida por Lenin en la Universidad de Sveldrov en 1919, que es acerca del Estado, y él dice aclara muy bien, o sea, el Estado surge en el momento que hay clases. En el momento que no haya clases, no habrá Estado. Entonces, defender que un Estado comunista es un oxímoron en sí mismo. Se excluyen los términos, entonces no puede ser. Esta persona, ya digo, o sea, confunde demasiados términos, porque dice ni partidos, o sea, el partido bolchevique existió durante todo el Estado de la Unión Soviética. O sea, quiero entender que se refiere a partidos oposicionistas y demás, pero no sé, es que no me queda muy claro lo que estoy diciendo, ¿no? Porque el comunismo y el Estado es lo mismo. Un Estado comunista sigue los principios del comunismo, pero eso no lo hace comunista. El comunismo y el Estado no son lo mismo, quiero dejarlo muy claro, no son lo mismo y los comunistas no defendemos per se un Estado. Ya lo he dicho antes, que el Estado-nación responde a una historicidad concreta. Así como nació, desaparecerá. Pero, antes de eso, los comunistas han de valerse de ese Estado porque existe lucha de clases, precisamente por eso. Precisamente por eso, porque hay lucha de clases todavía. Cuando la clase proletaria se convierte en clase dominante, todavía sigue existiendo clases. Sigue existiendo la necesidad de tener un Estado. Ahora bien, ¿quién maneja ese Estado, no? Y luego también de hablar de
de la dictadura del proletariado que no tiene debate, ¿no? Y habla como de una manera abstracta, ¿no? La dictadura del proletariado, como si la propia dictadura del proletariado fuese siempre igual. Es decir, la Unión Soviética, por ejemplo, sí que era un partido, o sea, un Estado unipartidista. Sí, la RDA, Corea del Norte, no lo son. Es decir, las características que vaya a tener cada Estado socialista también es muy diferente. Ojo, Estado socialista siempre, o encaminado al socialismo. Estado comunista ya, como ha dicho ayer, es contrario, pero y luego también para mí hablar sobre cómo va a ser el comunismo, yo no lo apoyo tanto porque es algo que nos va a pillar tan lejos, porque el comunismo va a ser per se ya mundial, porque para que no haya lucha de clases tiene que triunfar el socialismo, ganar la clase proletaria a la burguesía y que ya sea seguro. Y entonces es un poco como a teorizar y tal, sí, que es lo idílico, lo que querríamos, pero vamos, hoy en día lo real es per se, ¿no?, la dictadura del proletariado. Por eso, como ha dicho ayer, ¿no?, seguir los principios del comunismo, sí. ¿Eso qué significa? Adaptar las ideas socialistas, el método, utilizando el método, ¿no?, materialista, dialéctico, histórico, a cada realidad, y por eso no debe haber partidos de oposición. Díselo a Stalin, que era lo que quería, ¿no?, en la década de los 30, por ejemplo, que no le dejaron. Entonces, pues bueno, también hablar siempre en términos absolutos de estos temas a mí siempre me parece demasiado. Sí. No sé cómo lo ves tú. Sí, a mí lo que me deja entrever este comentario es que no controla los términos y que, a ver, o sea, al fin y al cabo se está dejando la puerta entreabierta a muchas críticas de los libertarios. Porque el comunismo ha fracasado, no sé qué, señores, que el comunismo no se ha aplicado. No se ha aplicado el comunismo, ¿cómo puede fracasar algo que no se ha aplicado? O sea, no, y no son lo mismo. Eso quiero dejarlo muy, muy claro. No son lo mismo. No defendemos un Estado. Por defender no defendemos ni siquiera un Estado socialista. Más nos valemos de ese Estado porque es el aparato que se necesita para combatir a la burguesía. Porque no se le derrota simplemente desplazándola del poder. Bien, eso es muy importante. Pero bueno, ya digo, o sea, imagino que esta persona tiene que indagar todavía un poco más en la teoría comunista. Simplemente no es un comentario escrito a mala fe, simplemente, pues eso, muestra que también le falta un poco más, ¿no? Que está un poco verde, digámoslo así, ¿no? Sí, viene bien detallar estas cosas, que si no empiezas a confundir términos y vamos. Eso es. Bien, si quieres hacemos la siguiente. Sí. Vale, perfecto. La siguiente también es larga, ¿eh? Bueno, yo creo que luego la analizaremos por partes porque, vamos, da unos bandazos tremendos. Democrática. O se es demócrata o socialista. Repasa los conceptos. ¿El espíritu de Potsdam fue socialista? Salvo vos, los soviéticos ni los socialistas alemanes eran estúpidos ingenuos. Ambos bandos sabían perfectamente que la reunificación alemana no podía ser. Imagino que lo escribiría en alguna sobre por qué se construyó el muro de Berlín y tal y cual. Cuestión de geopolítica. Los soviéticos y los socialistas alemanes simplemente estaban esperando que las potencias capitalistas proclamaran la RFA primero y la propaganda de la RFA fue también su estado de bienestar. Los obreros no eran robados, se iban de la RDA por esa razón. Es cierto, la vida era cara, aunque no tanto, pero había y aún queda en Alemania el estadio de bienestar, salud y educación pública. Si hubiese sido, como vos contás, ignorante, entonces se hubieran regresado de manera fugaz a la RDA. Pero si es cierto, fue una guerra económica y gran parte de la industria alemana que sobrevivió de la guerra estaba al lado occidental alemán y eso fue una gran ventaja en la guerra económica, a estudiar, mucho. Stalin, de repente mete a Stalin, no fue un superhéroe. Todo marxista honesto analiza de manera objetiva los procesos, no se baja los pantalones ante nadie. Y el derecho de autodeterminación es venenoso. Lo más gracioso y patético en vos es que vos, siendo stalinista, no rechaces y apoyes esta tesis. Imagino que se referirá al derecho a autodeterminación.
que Stalin vio muy acertadamente como negativamente mortal, entre otras pocas cosas que acertó. Bien, primero, si vais a escribir algo, por favor, escribid bien, que tenga una lógica, ¿no? Aunque sea con el vídeo, y luego ya podemos desarrollar, porque vamos, a veces me cuesta hilar a qué se refiere cuando dice esto, esta idea y tal. Mi pregunta es, ¿por qué mete tantos puntos suspensivos en la...? Sí, sí, no entiendo. Bueno, en fin. Bueno, primero, ¿se es demócrata o socialista? Bien, vamos a los términos de democracia, ¿no? Marxistas, ¿no? Desde la perspectiva marxista. Para los marxistas-leninistas, la democracia en general es una abstracción que no significa nada, es una palabra vacía, igual que la dictadura es una palabra vacía. Es decir, los socialistas defendemos la dictadura del proletariado, que es a su vez la democracia socialista. Es decir, es una democracia para la amplia mayoría del país, es decir, para los proletarios y para los que están a favor de la revolución, pero es una dictadura para todos aquellos que quieren crear una contrarrevolución, volver al capitalismo, etcétera. Vamos, nosotros, desde nuestra perspectiva, analizamos la sociedad capitalista de la misma manera, es decir, es una dictadura de la burguesía, una dictadura del capital, que lo que hace es que mientras tú apoyes al régimen, vayas a votar y tal y cual, no tengas ningún problema y sea en apariencia una democracia, primero votando a X o Y partido, nosotros vemos que nada va a cambiar, es decir, si mañana Florentino Pérez hace así, cambia todo lo que él quiera, entonces a ver dónde está el poder real, ¿no? Y luego, a nada que le hagas contra a ese Estado, vamos, te va a venir la dictadura rápido también, ¿no? Pregúntaselo a todos los, o bueno, que en el capitalismo no hay presos políticos, pues bueno, pues de ahí ya solo podemos ver, entendiendo nuestra perspectiva de lo que es una democracia, también vamos a entender lo que es una dictadura y hacer la diferencia, ¿no? Luego, bueno, vamos por sí, partes, porque es muy largo. Ya matamos ese argumento, que es, yo lo que quiero apuntar es que tanto Lenin, Stalin como Mao, como Hoxha, bueno, como distintos pensadores, ellos dicen perfectamente que el socialismo y la democracia son compatibles. Ahora bien, la cosa es tener en cuenta que en términos de democracia están hablando. O sea, la democracia puede ser democracia democrático-burguesa, parlamentarista, puede ser una democracia proletaria soviética, ¿vale? O sea, democracia y socialismo no son compatibles. Ahora bien, hay que tener en cuenta de qué democracia estamos hablando, ¿vale? Nosotros comunistas hablamos en democracia proletaria y democracia popular. Los burgueses hablan, los capitalistas hablan de democracia burguesa. Entonces, ¿democracia burguesa y socialismo son incompatibles? Sí, claro, por supuesto que sí. Democracia proletaria o soviética o popular y democracia son compatibles. Sí, son compatibles. La diferencia está en qué clase ostenta el poder y a qué clase se le excluye de esa democracia. En eso se basa un poco, ¿no? Aclarar esta cuestión, ¿no? O sea, también, bueno, por no comentar que incluso los padres fundadores de los Estados Unidos se consideraban antidemocráticos. O sea, es decir, que los términos de democracia también van cambiando con el tiempo, su significado y todo, pero bueno, hablar de democracia en abstracto. O que nos digan en España, a ver si realmente se cumple uno de los primeros principios de la democracia y la separación de poderes, ¿no? O sea, que me comenten a mí que si podemos nosotros elegir al poder ejecutivo en España. A mí que me lo digan. Pero bueno, sigamos. Bien, la siguiente parte ya habla de que todos los alemanes, tanto luego también como los soviéticos y los estadounidenses, sabían perfectamente que la reunificación alemana no podría ser cuestión de geopolítica. Los soviéticos y socialistas estaban esperando a que se creara la RFA. Es decir, estaban ellos ahí acechando en el suelo, ahí a ver cuándo se crea. Fueron 5 años ahí, ¿no? Esperando. A ver, primero, la reunificación alemana no podía ser. ¿Por qué? ¿Por qué no podía ser? Porque ¿quién abogó en los años 50, en los comienzos de los años 50, por la reunificación? Los del este, los soviéticos. ¿Y qué pasó? Que les dieron largas y lo único que se reunificó fue la parte de la RFA, ¿no? Pero
aparte de los soviéticos, es decir, sin decirle nada en secreto, se reunieron creo que en Londres, si no me equivoco, y ahí dijeron, bueno, vamos a unirnos y ya está. Entonces, que no podía ser la reunificación alemana, igual es verdad, pero ¿por qué no podía ser? Vamos, está clarísimo, ¿no? Porque si se hubiese llegado a votar, bueno, en esa época se veía bastante claramente que el bando del este, el bando socialista, iba a ganar, pero de una manera arrolladora. Sí, además... Y esperar a la RFA, vamos... yo lo que sí quiero recomendar a la gente es que, por favor, vean los vídeos despacito, con calma. Decirme, es que le reto a esta persona, le ha puesto dinero, fíjate lo que te digo, que me diga dónde digo que el espíritu de Potsdam fue socialista. Es que pongo dinero, dinero encima de la mesa, te lo digo de verdad. Que me diga dónde, en qué vídeo, en qué minuto. Es que, a ver, por favor, entended bien los vídeos. Con los acuerdos de Potsdam son un mínimo para democratizar y desnazificar Alemania, ¿vale? Y es acordado por los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? En Potsdam, ¿de acuerdo? Es un mínimo. Y ahí también se acuerda separarlos en una zona para los británicos, una zona para los estadounidenses y una zona para los franceses y otra para los soviéticos, ¿bien? Con la intención de que se trabaje para la reunificación. Pero ¿qué pasa? Que los del oeste se lo pasan por el forro y acaban haciendo la trizona, reunificando lo que has dicho tú, pero a su manera. ¿Por qué? Porque se ven perfectamente que si hubieran aceptado las peticiones que les hizo la Unión Soviética, como la RDA, de celebrar elecciones pangermanas, hubieran perdido. Una coalición socialdemócrata y comunista hubieran ganado las elecciones. Lo sabían perfectamente. Y el primero en saberlo era Konrad Adenauer, el primer presidente de la RDA. Así que no, estaban ahí todos, a ver, si lo proclaman, lo han proclamado, ahora nosotros. Que no fue así, que no estaban agazapados esperando a ver cuándo lo hacían, luego nosotros, a ver, que parece una película de Disney y os aparece un meme, o sea, no, ahora sí. No, o sea, así. O sea, si no, digo yo, si eso fuera real, ¿por qué no poner el muro antes? Lo tenían muy sencillo, los soviéticos, pongo un muro, fuera. ¿Por qué no reforzar? Si saben que se va a crear la RFA, creo yo mi estado y ya está también. Eso es. O si no, reforzamos la mal llamada frontera interalemana. Fuera. O sea, si eso se refuerza después, cuando hay dos Alemanias, oficialmente hablando. Cuando el muro de Berlín, además, se crea 10 años después de las proclamaciones. 10 años no, 12 años. Después, ¿de qué estamos hablando? O sea, no, o sea, los soviéticos no estaban esperando, si no, lo hubieran hecho antes. Si no lo hubieran hecho a su manera y ya está. Si el término reunificación sigue en los estatutos del partido hasta 1965. Y los intentos por reunificar ahí quedan. Incluso se reunieron, hicieron un congreso pangermano con las fuerzas izquierdistas y progresistas, no marxistas, ¿vale? De toda Alemania para buscar la reunificación. Solamente eso, que realmente la zona de ocupación no era la soviética, la zona de ocupación realmente era la anglo-estadounidense y francesa. Entonces, claro, la RFA era un títere en manos de esta gente, no podía decir absolutamente nada. Ojo, la RDA también es muy limitada su soberanía, no lo voy a negar, pero a ver, la RFA también. O sea, por favor, y sí que era posible, solamente que en el oeste no se quiso. Claro, eso es. Hubiera sido una pérdida, una derrota hubiera sido en la Guerra Fría por parte del capitalismo, vaya. Luego empieza a decir que los obreros no eran robados, se iban de la RDA por esa razón, que imagino que dirá por el estado de bienestar que había en la RFA. Y que la vida era cara, es verdad, en la RFA, pero que no tanto, y que en Alemania aún queda el bienestar y no sé qué, y que si hubiera sido, como lo cuenta Oyer en el vídeo, ignorante, entonces se hubieran regresado de manera fugaz a la RDA. Bien, hay que decir que los datos de los regresos de los que saltaron el muro de Berlín
conseguir esos datos, yo todavía en Internet no los he conseguido. Tenía un libro, no lo tengo aquí, que creo que es el de Eric Honecker, en el que sí que aportaba el dato, pero no me acuerdo. Entonces, no sé si tú te acuerdas, Oyer, pero me suena que era bastante grande, además. Sí, hay... En el vídeo, el vídeo era, joder, el auto en Alemania en la RDA. Es verdad. No me lo sé de memoria, pero también el documento que tengo escrito, el de una aproximación, Sí, eso es. que lo podéis comprar, bueno, la descripción del vídeo lo podéis comprar, aporto el dato también. Pero además, o sea, está la famosa polémica, por ejemplo, en 1980, cuando muchos ciudadanos quisieron regresar a la RDA y no se les dejó. Ahí la polémica. Claro. O sea, que dijeron, que queréis vivir en el capitalismo, venga, quedaros ahí, a mí qué me cuentas. Y no regresáis. Y luego también, que si quieres, vale, había un muro en una parte de Berlín, ¿no? En la parte del este, vale. Pero vamos, toda la demás frontera que tenían entre la RDA y la RFA, porque Berlín está en el este, es decir, era una isla capitalista, es decir, tienen una frontera enorme por donde podrían pasar, había de hecho buses, había contacto que se podía pasar de uno a otro, obviamente, ¿qué pasaba? Bueno, es que no quiero repetir lo que dices en el vídeo, pero bueno, cuando la divisa del oeste, del capitalista, es 1, pero cuando vuelves al socialista es 4, ¿qué pasa? Que estás generando unas pérdidas enormes en el otro estado. Entonces, ¿qué va a hacer? Y aparte, por no tener en cuenta todas las injerencias que hubo, todos los intentos de entrar y sacar de ahí a 250.000 personas o meter ahí a 250.000 militares y no sé qué, cuando ellos sabían eso, ¿qué iban a hacer? ¿Dejarlos que entrasen y que me destruyan el Estado? Pues no, pues al final dices, pues bueno, pues pongo un muro aquí, pero vamos, es que es como si yo quedo siempre con Oyer y cada vez que quedo le meto un navajazo. Y al final cuando Oyer venga con un chaleco le voy a decir, ¿qué haces? Es que, mira, no dejas que tengamos contacto. Pues es que obviamente no, vamos, por favor. Será casi un estado de guerra, ¿no? Entre ellos. Hombre, era el punto más caliente en toda Europa en la Guerra Fría. De hecho, ¿por qué dejaron que Alemania se militarizase otra vez, la RFA se militarizase otra vez? Solo por esto, o sea, y que los demás, los comunistas, que se quedasen con las manos así en el aire y diciendo, sí, por favor, entrad. Eso es destruirme el Estado, pegame un tiro aquí mismo. O sea, sí, y luego efectivamente, o sea, la ciudadanía se iba por la guerra económica que les implantaron, o sea, porque fueron deshonestos en ese sentido, o sea, con la reforma monetaria tienes que tener en cuenta que el marco de la RDA no era intercambiable en el comercio internacional. Una jugarreta muy, muy sucia, o sea, y además a espaldas de la Unión Soviética y todos, pero una jugarreta muy, muy sucia, de ahí digo que se abandonó el espíritu de Potsdam, ¿vale? Luego es verdad que la RFA adoptó el ordoliberalismo, lo que se llama el ordoliberalismo, que es como una vertiente de liberalismo, pero que aboga más bien por el intervencionismo estatal y demás. Pues os invito a que leáis acerca del ordoliberalismo, que está muy alejado del liberalismo libertario y demás, sino que más en pro del estado de bienestar y demás. Y que tenía un estado de bienestar de Europa RFA bastante importante, sí, pero era incomparable con el estado de democracia popular de la RDA. Y de eso no hay nada más que ver que cuando cayó el muro, muchísimos ciudadanos, sobre todo mujeres, exigieron las políticas sociales, al menos, que se aplicaban en la RDA, que se aplicaran en la Alemania Unida. Que quiero recordar que la Alemania Unida actual no es más que la continuación de la RFA, anexionado la RDA, ¿vale? Y ya para terminar, que no sé a santo de qué leches mete lo de, primero, a Stalin y luego el derecho a autodeterminación. Sí. Sinceramente no lo entiendo por qué lo mete, pero quiero decir una cosa, si realmente cree esta persona que Stalin rechazaba el derecho a autodeterminación, que se lea el marxismo en la cuestión nacional. Tengo aquí las obras escogidas de Stalin, un pedazo tomo de 800 y pico páginas, ahí tiene este libro del marxismo y la cuestión nacional. Y vamos a decir que si apoyas a Stalin no apoyas el derecho a autodeterminación es absurdo. Y vamos, ni que hubieses comentado en algún vídeo
sobre la RDA que algo sobre el derecho de autodeterminación, ¿no? Porque tampoco hubo un intento de que hubiese un derecho de autodeterminación para anexarse o a la RDA o a la RFA, ni eso se comenta. Entonces, claro, si fuese sobre Brest-Litovsk o así, lo entiendo, pero sobre esto me parece absurdo. Sí, no sé por qué lo mete, por eso me ha explotado la cabeza, pero la verdad, a ver, que Stalin era comisario para las nacionalidades en el primer gobierno soviético. O sea, por favor. Claro. Si ha sido él el que más ha desarrollado el término nación para los marxistas-leninistas y el que ha abogado por el derecho a autodeterminación. Ahora bien, habría que entender dónde aplicar el derecho a autodeterminación, pero lo importante es que el derecho a autodeterminación, en el término abstracto, Stalin lo defendía. O sea, a ver si es que no te has, es para decirle, no te has leído el marxismo y la cuestión nacional, ¿eh? No te lo has leído, por favor. O sea, en términos abstractos. Otra cosa es ya si hay que aplicarlo en X o en Y país, o nación, mejor dicho. Pero en términos abstractos, claro que lo defendía. O sea, a ver, yo creo que aquí no va a estar en desacuerdo nadie conmigo. O sea, no sé. A ver, bueno, paso al siguiente comentario. Este es cortito, además, lo vamos a hacer tita este. Criticas demasiado a Khrushchev y compañía. Está bien que no esté bien lo de Khrushchev, pero habla más de los anticomunistas o de la guerra de Ucrania. Creo que es más importante para entender el comunismo. Me gusta cuando dicen está bien que no esté bien. Eso me encantó, la verdad. Pero bueno, a ver, no sé quién ha escrito el comentario, imagino que quiere saber más acerca del comunismo, aunque no sé qué te puede llegar a aportar la guerra de Ucrania, saber más sobre el comunismo, pero bueno, a ver, lo que quiero decir, ¿por qué criticamos tanto los marxistas-leninistas a Khrushchev? A ver, es, me atrevo a decir, junto con Gorbachev, el personaje más nefasto de la historia del movimiento comunista. O sea, nefasto. Eso es lo que tenemos que entender. Khrushchev, yo soy partidario de la tesis de Jaime Canales Garrido, que afirma que con Khrushchev se dio la primera perestroika. ¿Vale? La segunda es con Gorbachev, la primera es con Khrushchev. Y Khrushchev pone una bomba de relojería en la URSS que no estalla inmediatamente, pero sí estalla con el tiempo. Khrushchev hizo muchísimo daño. O sea, sus tesis de coexistencia pacífica, vía pacífica al socialismo, su política económica, es decir, poner la ganancia por encima de la satisfacción de las necesidades del pueblo trabajador, la descentralización, su paranoia con el trigo, o sea, la desestalinización, son demasiadas acciones que no se le puede perdonar a Khrushchev. Entonces, si tú quieres conocer más acerca del comunismo, tienes que conocer los errores que cometió Khrushchev. Khrushchev no era un camarada. Para nada. Otra cosa es que en cierto geopolítico puedes llegar a posicionarte con la URSS de Khrushchev. Pero hay que entender que Khrushchev no era para nada un camarada. Era un revisionista que estaba ahí literalmente para desmantelar la Unión Soviética. Y puso una bomba de relojería a la Unión Soviética. Yo no soy partidario de que llega Khrushchev y se acabó la Unión Soviética. No, porque no sé. Para despersonificar en personas. De ahí mismo se podría hablar que con Stalin se hizo todo. No. Ni tan negro ni tan blanco, o sea, hay grises. Y con Khrushchev es verdad que se degrada la Unión Soviética, ideológica y políticamente hablando, pero económicamente, bueno, ciertos planes siguen dando sus resultados. Luego, aunque Khrushchev, con la política económica liberalizadora que puso, comprando las tesis de Evsei Lieberman, pues por supuesto que luego empieza a ir mal. Pero, a ver, lo que hay que entender es eso, que hizo mucho daño. Y no solamente a la Unión Soviética, sino que además al movimiento comunista internacional. Si fue por su culpa la ruptura sino-soviética, en la que la República Popular de China de Mao y la Albania socialista de Hoxha rompieron con la Unión Soviética, por culpa de Mao. Y esa ruptura tan traumática es que ni siquiera se fue con Khrushchev, sí, pero que ni siquiera se han recuperado hoy los partidos comunistas de esa ruptura. Imagínate. ¿Cómo no vamos a criticar a Khrushchev? Y yo creo que sí que es verdad que muchas veces, ¿no?, en el movimiento comunista y tal, en vez de centrarnos en el hoy en día, y pues yo cuando me junto con, no sé, con un trotskista y no sé qué, que tiendes a hablar de lo que pasó y tal, y sí que entiendo si la crítica va por ahí de, joder, pues si hablaseis más de el hoy en día, de qué hacer, no sé qué,
para entender, ¿no? Las tesis y tal. Sí, vale, pero vamos, que es que el anticomunismo de hoy en día, su casi padre fundador es Khrushchev, porque dinamitó el movimiento desde dentro. Y todavía yo creo que no nos hemos recuperado, pero vamos, ni de lejos. Así que imagínate lo importante que es, ¿no? Esto. Entonces, pues bueno, por una parte puedo entender lo que dice, ¿no? Pero vamos, más que la guerra de Ucrania entendería si dijese el materialismo dialéctico o la ciencia, que la explicásemos y tal, que también es un tema muy interesante. Pero sí, vamos. Sí, yo creo que no tengo nada más que añadir, sí que pasamos de comentarios. Sí, el siguiente a mí me parece muy bueno, además. Lo comentaron en el sistema sanitario soviético Semashko, en ese vídeo. Y dice, hay que diferenciar la propaganda comunista de la realidad de los soviéticos, que, por ejemplo, en el primer censo dental de 1985 se encontraron con que a los 30 años la gente ya no tenía muelas. Era un desastre. Hay películas donde se ve la miseria del sistema. A ver, es que es... Sí, siempre hay que diferenciar, ¿no? la propaganda de un Estado con la realidad de un Estado. Es decir, ni la propaganda va a ser totalmente verdad, ni cuando vayas a analizar a la gente uno por uno, te va a decir todos lo que es la verdad y la suma de los individuales va a hacer el conjunto, ¿no? No, nunca es así. Obviamente siempre hay que contrastar y los comunistas siempre hacemos, ¿no? Hay una tesis, una antítesis, síntesis. Es decir, obviamente no nos creemos todas las películas soviéticas, porque las películas, y con esto quiero ir al meollo, las películas no son fuentes fiables, nunca. Es decir, y que diga que en el primer censo dental de 1985 se encontraron con que no tenía muelas y que era un desastre y que se ve la miseria del sistema en películas, ¿qué me va a poner? Películas estadounidenses de Hollywood. Y, o sea, yo no me puedo creer la propaganda comunista, pero tú te puedes creer la propaganda anticomunista que sea. Y luego lo del censo dental lo he estado buscando, no lo he encontrado en ningún sitio. Me he leído lo que subió la OMS en el 80 entre el 82 y 90 y algo y no sé qué, y no he encontrado en ningún sitio eso de que ya no tenía muelas la gente. Y luego que, vamos, las muelas del juicio, pues a mucha gente se los quitan, yo qué sé, pero vamos, es que decir que era el sistema de salud soviético, que era un desastre, pues decir otras cosas, pero vamos, gracias a quienes se erradicó la viruela. Es que, por favor. No, pues en una regla de 3 yo no tengo muela, también es culpa del ¿Es verdad? Tú estabas presente además cuando se rompió la muela. Sí, por eso, es que, a ver, no sé, primero que no he encontrado la fuente y segundo que, vamos, luego lo de la película, yo como historiador, me parece aberrante. Yo lo que tengo que decir es que da la casualidad que todos los datos proporcionados por la URSS son falsos. Siempre son falsos. Siempre. O es propaganda soviética. ¿Vale? Ya sea URSS, China, Cuba, Venezuela, o cualquier república popular, Corea del Norte. Todo es falso y propaganda. Todo. Ahora bien, todas las fuentes que se dan desde el mundo occidental son verdades. Cuando hemos visto al principio de Ucrania que pusieron un videojuego, o sea, para que veáis cuál es el nivel de esto occidental, eso es cierto y objetivo. Y que me digas que lo has visto en una película es brutal. O sea, brutal de verdad, brutal. Eso sí, todo de los soviéticos, los chinos, cubanos, coreanos, falso. ¿Por qué? Pues porque lo hizo ese señor y lo ha visto en la fuente de mi pueblo. O sea, una paradoja enorme. Y además, a ver, cuando descubra que ET es mentira, vamos, se le va a caer el mundo, A ver, ya te digo. Y cuando, bueno, imagino que ya que Goodbye Lenin y todas estas películas ya, pues para él dice, ¿ves? ¿No? Pero, a ver, me está diciendo que, si no recuerdo mal, dice 1985, ¿no? Vale. 1985, que ya se encontraba con, no tenían muelas, que era un desastre.
A ver, sí es verdad que el sistema sanitario soviético se degrada enormemente, sobre todo a partir de 1960, pero eso tiene una razón. Que me digan cuánto presupuesto estatal destinaban a la sanidad. Si tú lo ves, hace así. ¿Eso de qué es culpa? Es culpa del revisionismo. Eso es culpa de poner, hacer énfasis en la industria armamentística, en la carrera armamentística, en la carrera espacial, etc, etc. Eso es culpa de eso. Y sobre todo 85, Gorbachev, vamos a lo mismo. Es que vamos a lo mismo. Nos está dando la razón, casi. Está dando una prueba palpable de que el revisionismo, el reformismo y todo el viraje ideológico y político que se hizo en la Unión Soviética fue para mal de la ciudadanía. Porque realmente cuando Stalin, y sobre todo cuando vivía Semashko, que se llamaba así el modelo sanitario soviético, la partida presupuestaria era bastante grande. Y de ahí se consiguió mejorar la sanidad soviética, sobre todo que era una sanidad soviética centralizada y de calidad, que era aplaudido por la OMS incluso en aquellos años. ¿Por qué? Porque en esos años sí se ponía atención, se prestaba atención a la sanidad soviética. En los años 80 pues ya se la sudaría y estarían a otras cosas, a desmantelar literalmente el Estado y primeramente pues a la sanidad. Y nos está dando la razón. O sea, no sé. Vale, vamos al siguiente comentario. A ver, este está en el vídeo Pacto Ribbentrop-Molotov. El pacto de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Y dice así: los bolcheviques regalaron las provincias orientales de Polonia para consolidarse en el poder y trasnochado, dice que el pacto de no agresión entre los nazis y los soviéticos sirvió para recuperar los territorios que les fueron arrebatados por los imperialistas en 1900. Vale. ¿Cómo le gustan los pactos y demás, eh? A ver, primero, los soviéticos no regalan sus territorios en el Tratado de Brest-Litov, ¿vale? Sino que acaban cediendo esos territorios por prácticamente, y lo voy a decir así, Petrovsk y los comunistas de izquierdas. O sea, una y otra vez con Trotsky recordar que era el que estaba en las negociaciones de Brest-Litovsk. Y él, claro, revolución permanente y demás, claro, para él aceptar Brest-Litovsk que era una humillación. Y es verdad que era una humillación, las concesiones, las exigentes eran muy duras, por supuesto que sí, pero la Unión Soviética no podía combatir a la vez contra los dos bandos que estaban en la Primera Guerra Mundial, más una contrarrevolución blanca. La Unión Soviética no podía enfrentarse a eso. Tenía que quitar a uno de los enemigos para enfocarse en otros. Entonces, instan a Trotsky a firmar la paz con las potencias centrales. ¿Qué hace Trotsky? No lo firma. No lo firma. Se levanta de la mesa y se va. ¿Qué es lo que ocurre? Que literalmente los alemanes llevan a cabo la operación puñetazo. Que se ponen casi a las puertas de Leningrado, bueno, de Petrogrado en aquellos años. Y mueren miles de combatientes en esa operación. Ahí se ve, dice, ya tienen que reunirse y sobre todo Lenin y Yakov Sveldrov le hacen a Trotsky que firma el telegrama que nos ha mandado. Y el telegrama era muy duro, porque perdían cierta parte de Bielorrusia, cierta parte de Ucrania y se lo cedían a los alemanes. Literalmente, cierta parte de Polonia también, y se lo entregaban a los alemanes. Más no sé cuántos millones de marcos que tenían que pagar. ¿Eran exigencias muy duras? Sí. ¿Era una humillación? Sí. ¿Pero qué iban a hacer? Es que ¿qué iban a hacer? Es que eso es lo que quiero que me pregunte que me conteste la gente. O sea, no es un regalo. Es una medida de fuerza mayor, diría yo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la Primera Guerra Mundial Alemania pierde. Bien, por ejemplo, ahí en Polonia se crea la Polonia independiente. Y luego, por ejemplo, los bolcheviques, no es ningún secreto, que al saber que ha perdido Alemania en la Primera Guerra Mundial, saben que el Tratado de Brest-Litovsk se anula. ¿Vale? Entonces tratan de recuperar esos territorios. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí Polonia anda viva, sabe perfectamente que la Rusia soviética está desgastada, entonces entra en guerra, la guerra polaco-soviética. Y el resultado de la guerra polaco-soviética es que la Rusia soviética tiene que ceder territorios. Y prácticamente Polonia se planta casi, no Moscú, pero por ejemplo Minsk
para que os deis cuenta que hoy es Bielorrusia, queda en manos de Polonia. Eso no es Polonia, ¿vale? Eso es Bielorrusia. Y antigua Rusia. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que objetivamente con el pacto de no agresión, cuando la URSS avanza hacia Polonia, no hace otra cosa con lo que digo en el vídeo, y este tío me está recriminando, que es recuperar los territorios que les son arrebatados. Por supuesto que recuperan los territorios que les son arrebatados. Recupera, o sea, va de Bielorrusia hasta Polonia, que la Polonia de entreguerras es mucho más grande que la Polonia actual. Es más, Polonia exige todavía expandirse. Lo podéis ver en el propio diario polaco nacionalista. Sí, o sea, y además, otra cosa que quiero decir, es que no solamente consiguieron recuperar territorios gracias al pacto de no agresión, sino que además ganan tiempo, ganan casi 2 años, no 2 años justos, pero casi 2 años, ganan distancia, porque no es lo mismo empezar la Segunda Guerra Mundial en las condiciones que estaba antes de la guerra, esto es casi Minsk, un pasado Minsk, que empezar desde el Vístula. No es lo mismo empezar una guerra en ese sentido, ¿eh? Y además una cosa muy importante, durante año y medio los soviéticos estudian la táctica Blitzkrieg de los nazis. Eso les sirve después para competir. Los nazis, yo siempre digo, los nazis empezaron con una Blitzkrieg y acabaron con una Rattenkrieg. Es decir, empezaron con una guerra relámpago y acabaron con una guerra de ratas en Stalingrado. Es que es así. Y ahora bien, importante, el pacto de no agresión firmado con la Alemania nazi figuraba el reparto de Polonia del Estado polaco en esferas influentes. No significa el cargarse el Estado polaco, significa que Polonia se quedara bajo influencia de uno u otro Estado, ¿vale? Reparto de esferas de influencia. Ahora bien, no significa eso, todo ese trato se hace sobre un Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el Poder Ejecutivo, el gobierno polaco se va, cuando invaden los nazis, ya no hay Estado polaco. Los alemanes entienden que lo que han pactado con los soviéticos no tiene aplicación. Por ende, empiezan a ir hacia Oriente, es decir, hacia la Unión Soviética. Los soviéticos que van a avanzar posiciones. ¿Pero qué van a decir? Venga, venid aquí, venga, más cerca, os quiero tener cerquita. Cuanto más lejos, mejor, por eso mismo avanzan. O sea, además me parece que se analizan cosas como aisladamente, ¿no? Mira, los bolcheviques entraron a Polonia. Bien, ponlo en contexto. ¿Qué pasó? El pacto de no agresión, sí, pero es que lo que tú has dicho, cuando ya casi, vamos, no existe Estado y entra los nazis, invaden Polonia, ¿tú qué vas a hacer? ¡Ay, qué malos! Y te vas a quedar. Pero si criticásemos con la misma dureza que critican a los bolcheviques de esta época, vamos, critica todos los pactos de antes que regalaron las potencias capitalistas, Checoslovaquia y un montón de estados a la Alemania nazi y a los fascistas. Es como, joder, pues es que, vamos, me parece absurdo criticar a la Unión Soviética por esto y no es no ver la paja en mi ojo y ver el grano en ojo ajeno. Vamos, no sé. Totalmente, y además yo quiero decir que el trasnochado realmente es él, porque el que sigue repitiendo la misma mentira de hace 50 años es esta persona, no yo. O sea, el trasnochado es esta persona. Pero bueno. Tal cual. Tal cual. Y ya que el último, leemos uno más. El último, así quedamos con 10 comentarios. Sí, vale, perfecto. Vale, el siguiente además es cortito y tal. Es en el vídeo de contra Pol Pot, que claro, igual les quitamos ya su argumento principal o uno de los argumentos principales y se ponen nerviosos. Bueno, el comunismo no fue creado por alguien que fue mantenido toda su vida y cuya teoría es básicamente imposible, pues el ser humano de por sí es un ser competitivo e individual. El capitalismo no fue inventado, fue un sistema creado por la misma interacción del humano entre sí y con la sociedad, en donde no viene nadie a imponerte una forma de pensar. Vale, lo del comunismo fue creado por alguien que fue un mantenido toda su vida. Es que, vamos, no sé qué más decir sobre este argumento. Es que me parece, primero, que Engels le dio dinero a Marx. Habla de que Marx fue un mantenido por Engels.
¿Que Engels dio dinero a Marx para que económicamente pudiese sobrevivir? Pues obviamente sí. Pero es que Marx, claro, es que todos los tomos del Capital, que son algo así, más toda su obra, todo lo que se extiende, eso no es trabajo, eso es que era un mantenido y escribían cosas pues sin basarse en nada. Es decir, a ver, leía desde artículos científicos sobre la naturaleza hasta economía, hasta historia, realidad política, hacía análisis tuvo que exiliarse toda su vida, estuvo sin parar, y llamarle mantenido y vago, tú que estás escribiendo en un esto de YouTube y que seguramente vivirás con tus padres, o sea, pero es que es absurdo, es una crítica absurda. Y si lo fuese, ¿qué pasa? Que no desmontas nada diciendo que sea un vago. Es decir, que alguien le mantenga no significa que sus ideas son erróneas. Es que eso es no ir a las ideas mismas y quedarte, vamos, en ad hominem completos. Es un tipo de falacia. Entonces, bueno, Oyer, tú dedicas un capítulo entero en tu libro, no sé qué quieres decir. Primero, es decir, que es un ad hominem en toda regla, efectivamente, es atacar a la persona en vez de a su idea. Aunque fue una malísima persona, un mantenido y un vago, ¿qué? Desmonta lo que decía. Hay por lo menos anticomunistas con más coherencia y más honor que el que ha escrito esto, ¿no? A ver, y además... Sí. No, que dice cuya teoría, la de Marx, es básicamente imposible. Bien, si lees El Capital, no leerás cómo va a ser el comunismo. Lo que lees es cómo funciona el capitalismo. Entonces, si dices que la teoría de Marx es básicamente imposible, dices que lo que dice Marx no se refleja en la realidad del capitalismo. Todavía no he visto ningún vídeo que haya conseguido refutar de una manera correcta el tiempo de trabajo socialmente necesario, la plusvalía, un montón de ideas que salieron de Marx y Engels y que es sobre el capitalismo. Entonces, empezando por ahí, pero bueno, sigue. O sea, al fin y al cabo, el capital se llama el capital por algo, no se llama el socialismo, el comunismo, ¿vale? Y no solamente eso, sino que además Marx no fue mantenido siempre por Engels. Marx trabajó, escribió distintos artículos para distintos periódicos, por ejemplo, el New York Daily Tribune, o como se pronuncia en inglés. Es cierto que cuando se mudaron a Londres, por ejemplo, que por cierto le estuvieron echando de un país a otro, eso también mucha estabilidad laboral no te va a dar. Pero bueno, que cuando se mudaron a Londres sí es verdad que lo pasaron muy mal. Y Engels acabó ayudando a los Marx. Eso es totalmente cierto. ¿Y qué de malo en eso? Lo único que se puede sacar de esa conclusión de ahí es que tenía una amistad muy buena y que Engels quiso ayudarle y estaban en su pleno derecho. Pues esta gente que la mayoría de ellos son libertarios, no defiende la libertad absoluta. Yo no tengo el dinero, no tengo la libertad de echar dinero por la ventana si me apetece. ¿Dónde queda la libertad de cada uno, no? Bueno, que la gente reflexione un poco acerca de eso. Y bueno, con esto... No, acaba. No, iba a pasar a seguir, o sea, si quieres decir algo más... Sí, yo iba a hilar lo último que has dicho, lo de Engels, que ayudó a Marx, con la siguiente parte de que el ser humano es competitivo e individualista. Es decir, si de verdad el ser humano per se fuese competitivo e individualista, ¿por qué Engels le iba a mantener a una persona que le está quitando protagonismo? Porque el marxismo se llama por Marx, no engelsismo. Porque iba a ayudarle a una persona que le está haciendo competencia y no tiene ninguna relación más allá de la que surgió de la teoría. Es decir, ya él mismo cae en una contradicción enorme, ¿no? Sí, se hace un oxímoron él solo. O sea, a ver, pero es que además, es que yo estoy un poco harto de los típicos debates de el ser humano es competitivo, el ser humano es individualista, el ser humano es bueno, el ser humano es malo, el ser humano es egoísta, es bueno. El ser humano es dependiendo del modo de producción en el que esté. Punto. Así nos lo enseña el materialismo histórico. Esto es, dependiendo de las relaciones de producción, tal cual serán las relaciones sociales. Bien, así lo enseña el materialismo histórico. Tal cual sea un modo de producción, tal cual serán sus ideas, tal cual es una base, tal cual es su superestructura. Punto final. Es decir, si tú quieres decir que el ser humano en el modo de producción capitalista es individualista y egoísta y competitivo, totalmente de acuerdo. Al 100%. Pero el ser humano, en términos abstractos, no.
El ser humano es dependiendo del modo de producción en el que esté. No es lo mismo el ser humano en el esclavismo, el ser humano en el feudalismo, o el ser humano en el modo de producción capitalista. No es lo mismo. O la transición que es el socialismo. No es lo mismo. Porque dependiendo de las relaciones de producción que haya, habrá unas ideas dominantes, que es las ideas de la clase dominante en un determinado momento de la historia. Entonces, tal cual serán las personas. Y si realmente siempre es innato el egoísmo y ser competitivo del ser humano, el comunismo primitivo se hubiera alargado milenios. ¿Cómo leches hubiera realmente, se hubiera desarrollado las fuerzas productivas de tal manera que se crea la propiedad privada y se hubiera podido salir de las cavernas? Si todo el rato se estaba compitiendo y cada uno era individualista, tenían que repartir en la gens, tenían que repartir en el colectivo, si no, no hubieran salido adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el comunismo primitivo eran colectivistas, eran sociales en el término literal de la palabra. Luego ya con la creación de la propiedad privada, el esclavismo, feudalismo, capitalismo, se va gestando un ser humano individualista, egoísta, claro que sí, pero hay que matizar esos términos y no se cae en generalizaciones y abstracciones que dignas de todo fariseo, o sea. Que luego que el ser humano ya per se es un animal social, es decir, lo que tú has dicho, ¿no? Si se ha desarrollado es en sociedad, el ser humano no tiene ningún tipo de sentido aislado. Entonces, es que si se conseguía en la gens matar a un bisonte, que lo iba a conseguir una persona, no, lo hacían en grupo, no sé qué, y luego se lo repartían todos. O sea, es que, por favor, me parece un comentario eso de que el ser humano es competitivo. Hombre, pues cuando si no trabajas y tal, no vas a tener dinero y entonces no vas a comer y tu familia se va a ir al garete, pues claro que vas a ser competitivo, pero vamos, es a lo que fuerza el capitalismo, ¿no? Una competitividad que no es sana. Y por eso, pues sí. Y luego lo de que el capitalismo no fue, no fue inventado, fue un sistema creado por la misma interacción del humano con la sociedad y entre sí. Y nadie te impone ninguna forma, ¿no? Por eso lo que antes decía, ¿no? Que en el capitalismo no hay presos políticos, porque nadie te impone nada, ¿no? O que no fue un sistema creado, es decir, para nada, ¿no? Porque tú o te olvidas de la Revolución Francesa, del siglo de las luces, de todo el desarrollo que hubo, vamos, para llegar a hoy en día, a las ideas del capitalismo de hoy en día. Obviamente no hubo un señor, un Karl Marx capitalista que dijo hay que hacer esto y ya está, pues no lo hubo, pero vamos, con el desarrollo de la sociedad y de las ideas, de ahí se ha creado, o sea, es decir, hubo ideólogos también, Ricardo y todos estos, vamos, son ideólogos capitalistas y hoy en día hay también muchos ideólogos capitalistas, es decir que no fue inventado, que no sé, brotó de repente, es como, claro, porque en la Revolución Francesa el desbancamiento de la sociedad feudal y el poner en marcha la sociedad burguesa, eso no se inventó, es que no sé, ya es hasta ahistórico. Pero además, o sea, él tal cual dice, ¿no? A ver, el capitalismo no fue inventado, fue un sistema creado por la misma interacción del humano entre sí. No, falso. El capitalismo nace como superación del feudalismo, porque dentro del feudalismo se generan unas contradicciones que hacen al feudalismo que no puede ir más allá. No podía seguir con las relaciones de producción de servidumbre feudales, no podía, no, se chocaba con el desarrollo de las fuerzas productivas, no avanzaba la ciencia. Es decir, había que dar un cambio. O sea, había que dar un cambio porque había unos factores que determinaron esos cambios. Por ejemplo, la creación del comercio mundial determinado por la llegada de los europeos a América. La acumulación originaria que surge de ahí. La acumulación originaria que será también, por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra, que es el ejemplo más claro. Las relaciones de producción capitalistas que empiezan a gestarse dentro del seno del feudalismo. Recordad que un sistema no se supera hasta que todas sus fuerzas productivas, sus relaciones de producción ya no dan más de sí. Es decir, tienen que agotarse al máximo. Pues el capitalismo todavía se debe, bueno, yo creo que también tiene cierto margen, ¿no? Porque yo creo que aún tenemos que pasar por la era de la robotización, de la aeroespacial y demás, pero bueno, siguiéndome a lo que voy, es que se empiezan a generar
unas relaciones de producción capitalistas. Y para que se quite realmente ese antiguo régimen que ponía trabas, ¿vale?, a ese desarrollo, se dan las revoluciones, se da la Revolución Francesa, después en el siglo XIX se dan las revoluciones nacionalistas burguesas, porque son necesarias y, ojo, revolucionarias para su época. Porque iba en pro de la convergencia del desarrollo de las fuerzas productivas con el carácter de las relaciones de producción. Pero no es de la interacción del humano entre sí, no es así. O sea, es más bien por un desarrollo del modo de producción. Y el propio desarrollo del modo de producción capitalista hace que se socialice el trabajo y hace que el carácter de la apropiación de la riqueza, que es creada socialmente, pero es apropiada privadamente, también lleve al socialismo, para igualar la apropiación de la riqueza, el capital, creada por los trabajadores socialmente, con su apropiación, que debe ser también social y no privada. También lleva. Y yo no diría que el socialismo se crea por la interacción del humano entre sí. No, es partiendo de las propias contradicciones del capitalismo que se acaba generando socialismo. Ahora bien, hay que darle un pequeño empujoncito, que es la revolución proletaria, ¿vale? Claro. Entonces, y luego dice, ¿no?, que en el capitalismo la gente piensa como quiere, ¿no? Dice algo así, ¿no? Sí, que no nadie viene a imponerte una forma de pensar. Por eso mismo muchísima gente acaba repitiendo como loros las mismas 50 mentiras anticomunistas. Que va, no os impone nadie. Por eso mismo la gente, o por ejemplo, puede ser nacionalista, o la gente, por ejemplo, ¿por qué creéis que ahora mismo apoya muchísimas luchas parciales? ¿Por qué no fomenta el sistema? ¿O por qué ahora mismo existe ese boom del libertarismo y demás? Es porque lo fomenta el sistema, porque le interesa. No sois librepensadores que habéis llegado a ese criterio por vosotros mismos. Os lo han impuesto. Porque en los shorts ha aparecido Javier Milei. Porque en los shorts ha aparecido Laje y compañía. Por eso mismo os acabáis haciendo libertarios. O sea, además, qué casualidad, ¿no? Que luego Twitter y estas redes sociales admiten ellos mismos que no saben por qué. De repente las ideas de ultraderecha son las que proliferan, ¿no? Yo tengo amigos que les he enseñado Red Planeta a ellos verse algún vídeo en casa y literalmente el siguiente vídeo recomendado fuese asesinatos de Stalin y la gallina, Mao, el mayor asesino de la historia, y es como, qué casualidad, ¿no? Eso no es imponerte algo. No. Eso para nada es imponer. O yo qué sé, o toda la... me hacía gracia, ¿no? Por ejemplo, cuando cogía los libros de historia de la escuela de mi hermana hace unos años, ¿no? Y yo veía, o sea, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué estáis imponiendo a los niños? A los niños, a los chavales, no tan niños. Literalmente, historiografía anticomunista. Eso no es imponer, eso no es adoctrinar. Eso no es adoctrinar. Pues lo que digo, ¿qué es el fomento de las luchas parciales? Eso es una imposición para crear un capitalismo más humano, más desarrollado, no, más arcoíris, más rosa, más demás. Las luchas parciales van en ese sentido. Eso también es imponer unas ideas a otros. Y ojo, cuidado, que hay que imponerse esas ideas. ¿Pero por qué? Porque eso significa que una élite gobernante admite su carácter dominante de clase. Porque lo que he dicho antes, las ideas dominantes de una época son las ideas dominantes de esa clase dominante en esa determinada época. En el momento en que la clase trabajadora sea la clase dominante, no dudéis ni un momento que no dudaremos en imponer la ideología socialista. Es que dice tal cual Marx, es que no os temblará el pulso. Y es que tiene que ser así. Ellos no se cortan, nosotros para qué nos vamos a cortar. Estaría mal, sí. No sé. Así que, bueno, yo creo que hemos hecho 10 comentarios. Tenía más guardados, pero bueno, para que así podamos más leyendo comentarios WTF, que bueno, que yo creo que han sido buenas esta vez. Hemos hecho una bonita selección de todo un poco, un tanto ridículos, digámoslo así, y otros ya, pues porque había que aclarar ciertas cosas que son bastante interesantes. Sí. Repito, somos conscientes de que este formato es mucho mejor, ¿no? Si es en vivo, en directo, porque podríamos interactuar con vosotros, pero bueno, tiempo al tiempo, camaradas, poco. Dejarnos estudiar un poquito cómo funciona en los directos y demás. Oye, que si alguno sabe,
no dudéis en escribirnos, que nosotros encantados porque los Sandy queremos saber cómo funciona. Así que estamos encantados de que nos echéis una mano también. Así que bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. No sé si quieres decir algo más antes de despedirnos. No, eso, que a nosotros los comentarios de verdad que los leemos, que siempre nos parecen buenos, tanto críticas constructivas como críticas como estas, porque nos sirven para hacer este tipo de contenido un poco más ameno y tal, y que obviamente nos gustaría hacerlo en directo. Así que eso también, si sabéis, contactar con nosotros y vamos, y espero que os haya gustado este vídeo. Eso es, nosotros somos un canal humilde y queremos ir aprendiendo poco a poco, vamos insertando mejoras al canal, pero poco a poco, porque nuestros recursos son bien limitados, seguro. También, si os podéis echar una mano, pues bienvenido sea. Y esto va sobre todo para la persona que escribe los primeros comentarios. No os esforcéis, o sea, nosotros no tenemos una política de bloquear a la gente, pero literalmente si tocáis los cojones lo haremos, ¿vale? O sea, somos comunistas, somos gente que, bueno, leemos los comentarios, pero no somos tontos ni somos imbéciles, ¿vale? O sea, es así. Así que, bueno, vamos a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenemos el enlace de PayPal donde podéis donar dinero al canal para ayudarnos a crecer y lo que hemos comentado para que podamos mejorar el contenido que os ofrecemos, los recursos que podamos tener y demás. Así que, bueno, si queréis donar, ahí está el enlace en la descripción del vídeo. También tenéis en los enlaces los documentos que tenemos a la venta, que documentos muy interesantes, tanto escritos por mí como por Julen, así que, bueno. También os dejaré, como he dicho a lo largo del vídeo, en la descripción del vídeo, las fuentes y demás de alguna de las cosas que he ido citando. Y, bueno, pasaros por el blog de entrevista, que tenemos entrevistas muy, pero que muy interesantes. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, donde subimos contenido a diario o casi a diario. Así que bueno, camaradas, lo dejamos aquí. Esto es todo. Salud, camaradas.